tú votaste con B. Ah, Estuviste en Cornellà del Prat el Ah, otro sí, es día verdad. y no eres estuve. musulmán, con lo cual Sí. entiendo que yo No, sepa, vamos. bueno, no sé. Si tú te parece que yo voy a obedecer a algún cántico de algún tipo, ¿te parece que soy ese perfil de persona? Pues no. Pero tú pudiste ser el instigador. Pues sí, pero justo estaba en la otra punta de la instigación, así que Vaya. no, por ahí no se me va a pillar, ¿no? No, yo cuando lo oí digo, ahí estará Patch Ahí votando está la seguro, Patch, sí, vamos. sí, sí, Hombre. sí. No, muy ocurrente, sí, es muy mío. Sí, sí. Sí, sí, sí. Carleto, ¿tú fuiste al partido? Porque estabas en No, Barcelona. no, ¿No? intentamos ir y mi ¿Cómo? padre fracasó en el ¿En intento serio? de... Sí, O sí. sea, yo Bueno, A pensaba ver, que con primero perdón. le repartían a tu padre las entradas y luego ya repartían entre todos los demás. Con perdón, los pobres no podemos ir al fútbol pagando. Estábamos intentando conseguir invitaciones. Claro, hombre. claro. Ya como entre los libros, las entradas al fútbol y tal, ya me da esta vergüenza. Sí, Pero, pero no consiguió. Estaba llenísimo, vamos, y no. Sí, Yo sí, pensaba que por las fechas que era, Patch, pensaba que iba a claro. ser fail. Que va, tío, petado. Ah. Había más Petado. gente que en el anterior. Yo creo que en el anterior partido no hubo tanta gente. En el anterior partido de España en Cornellá. con ella, sí. Ujú. Bueno, bien. Hay que llevarlo al nuevo Arcángel, quizá, el próximo partido de España, Ah, sí. porque habéis demostrado que no sabéis acoger a la selección y en Córdoba, Las Porque, chicas, las mujeres vienen a jugar contra Ucrania, así que vendré, iré a verla al nuevo Arcángel, que ya no está claro, y nuevo, si claro. ya no es tan nuevo, ¿no? seguro que nadie grita cosas lamentables, pero si las gritase, probablemente nadie diría que son los aficionados del Córdoba Club de Fútbol Ah, no, claro, claro, claro. los que lo instigan y los que lo preparan todo, ¿no? Dirían que, bueno, que la sociedad española tiene un problema, cosas inteligentes, no de Ujú. repente, pues lo de siempre, ¿no? De repente Sí, el sí. pecado original de ser del español, que ya pues todo pasa por nosotros. Yo debo decir, Carleto, que hay veces que te puedo acusar de victimista con estas cosas y tal, pero tienes razón que el otro día vi a algún periodista que estaba como muy interesado en relacionar rapidísimamente al español con los cánticos y achacárselos al español. Claro, ¿no? Al español o a los españolistas. Pero sí, a ver, Bueno, eso. nosotros tenemos lo nuestro, y lo sabéis, lo hemos Sí, hablado muchas veces, tenemos lo nuestro. Creo que tenemos lo nuestro, igual que, no voy a decir nombres de equipos, pero igual que otros muchos equipos tienen lo suyo. Y claro. te diría Todo. que en cantidad, a veces Ujú. más. Clubes de mi misma ciudad, de nuestra misma ciudad y de otras ciudades. Sí, Ah, Eh, sí. vale. así que todo mal, de acuerdo. Ya. Pero nosotros pagamos el pecado original de, pues eso, de que tenemos una masa social que no es, digamos, en su mayoría probablemente, no es, eh, digamos, refractaria a España, ¿no? Digamos, eso podríamos decirlo así, ¿no? No Que es se siente refractaria a cómoda en el España. estado de las autonomías, vamos a decir así. El tono suyas. Pero por eso sucede que eso ya es suficiente, eso solo ya es suficiente para que nos señalen a todos, ¿no? Entonces, pues bueno, pues otra más. Pero sí, sí, obviamente nosotros hemos cometido muchos errores y hay gente indeseable que campa a sus anchas por nuestras Mm, gradas, claro. pero vamos, como los de otros equipos. Mm. Sí, Bueno, señor. Yo creo que no es un patrimonio ni del español ni de ningún equipo. Es un hecho endémico y tampoco del fútbol, ¿eh? Un tema mm, de la sociedad en su conjunto y España no es, no sé si no es racista, pero desde luego igual no se han perseguido de manera eficaz y eficiente y cuando se ha hecho, pues, pues no se ha sido lo suficiente, no se ha llegado hasta el final, ¿no? Y culpar a la afición del español es tan Sí, gratuito es como... probable. Pablo, es probable que, y a lo mejor Paz tiene también su opinión, es probable que se haya mezclado también con lo de Joan García. O sea, es verdad que pasaron varias cosas, ¿no? ujú. Pasó lo de Joan García, el debut de Joan García. Y yo os digo que el único marañón que estuvo allí
aplaudió a Joan García. Primero porque nos cae bien. Muy bien. Nos cae bien, es un chaval que es un chaval estupendo. Ha fichado por el Barça. Hemos tenido esa mala suerte, esa mala fortuna. Y luego yo pienso, y está aquí el seleccionador, que el seleccionador podía haber hecho las cosas de otra manera, creo. Sí. Podía haberlas hecho de otra manera. El Las hizo como seleccionador. las hizo y está en su derecho. Podría haberlas hecho de otra manera. Pero también periodistas criticando a un periodista por preguntar algo, probablemente a lo mejor lo dijo vehementemente, o a lo mejor el tono no fue a lo El mejor el tono más no fue el correcto, creo yo. no, o a lo mejor el que estamos acostumbrados en un partido de guante blanco, ¿no? No había pasado nada como para eso. Pero vamos, que era noticia que se silbó a un jugador de la selección en ese estadio, que eso es noticia y que Sí, por lo eso es tanto un noticia, eso está bien, periodista eso debe es correcto. preguntar sobre algo que ha sucedido en el campo, a Mm, mí eso de verdad me, sí. me Que parece... hablamos de Francesc Vía, que me contaste que es el autor de la biografía de inminente aparición, de biografía de tu padre. Eso es. Sale estos días, que salen Sí. muchos y variados Y libros. muy recomendables libros. Sale un libro sobre mi padre, editado por la fundación del club, por el propio club, y lo escribe Francesc Vía, que es el periodista que hizo la pregunta el otro día. Y Mm. nada, que es un libro, vamos, que yo lo he podido leer y corregir y echar un vistazo más o menos en profundidad, y son 300 páginas de Rafa Marañón. O sea, Madre mía. Hostia. madre del amor hermoso. Bueno, Maravilla. la comida que hicimos con él dio para 500 páginas, Sí, más yo o creo menos. que O os sea lo, os que. lo convalida, ¿eh? Os lo convalida. ¿Cómo es eso? Lo tenéis Sí, convalidado sí. el... Pero Sí, bueno, sí, sí. deseando tener otra, por supuesto. Patch, Bueno, como sí. seleccionador, ¿tiene algo que decir de la polémica de Francesc Vía? De esa pregunta. No, me parece que la pregunta es. El Sí. tono quizás era un poquito agresivo, la Era pregunta muy está bien hecha. agresiva y no era una pregunta, realmente era una acusación disfrazada de pregunta. Bueno, pero no sé, también el otro respondiendo, yo creo que tiene que responder de otra manera. Ujú. ¿Sabes? Que la pregunta Sí, se responde también por lo sí creo. sola También lo creo. y qué nivel Maribel, pues no lo sé. ¿Sabes? ¿Qué podemos decir de esa coletilla que yo hacía Pues que no escuchaba me igual parece desde que los es un años poco 80? el hombre desactualizado de ya.com, ¿no? O sea, es que a mí no me jodas. Sí. Que por cierto, el hombre desactualizado, que es una creación de César García, que estuvo Nuestro amigo aquí César. invitado hace ya algunas temporadas, el otro día me lo dijo alguien sobre Antón Meana, por Es el un hombre tema del descubridor. chándal este de... Ah, sí, Habéis sí. visto, ¿no? El vídeo que se hizo viral de que Sí, no sí, se sí. puede ir por la calle con ropa de deporte y tal. Sí. Pues sí, sí. Me daban ganas de decir, a ese lo conozco yo, al del hombre desactualizado lo conozco yo. Yo lo conozco y me cae muy bien. Es Me lo que cae muy puedo bien, decir de, muy, de muy Antón divertido. Meana. Bueno, y Antón Meana también me cae muy bien, ¿eh? Que conste. Bueno, Sí, Caen muy bien los dos. Hombre desactualizado, que se quedó un poco en la época del secuestro de Kini. Yo os quería preguntar sí. por la serie de Movistar Plus por 100 Horrorosa. millones. No sé, Pablo, si tú la has visto. no, aún no lo he visto. Aún Aún no no lo la he has visto. visto. No te No. preocupes. Sí. Carleto, Sí, la he visto. ¿y qué? Pues ¿Cuántas yo creo que no, estrellas, que no Cinemanía? encuentra, no encuentra en ningún momento el tono. Lo comenté el otro día en Carrusel también. Mira, le gustó mucho a mis hijos y eso también yo creo que te deja un poco Sí, que se les ha ido un poco la mano, no por lo infantil, obviamente no es una serie infantil, pero sí por un poco un humor que además que no está bien engrasado. Creo que hay actores que están muy mal, que no están alineados unos con otros. Bueno, el tema del acento aragonés. Yo os dije, sí. creo que os puse, el único actor que me parece que está justo es el dueño del bar, El que del es el bar, sí. único que es de Zaragoza, Sí. porque lo conozco, ese chaval, ese chico, ese hombre. Pero sí, yo creo que no encuentra el tono en ningún momento. Y yo es verdad que como yo tengo recuerdos muy claros de esos días y yo fui a casa de Kini con mi madre y con mi padre a visitar a su mujer cuando estaba secuestrado, o ¿Ah, sí? sea, sí, tengo esos recuerdos, pues también me cuesta un poco más. Y lo he hablado con mi padre y a él le ha pasado un poco lo mismo.
Ujú. O sea, el rollo ese de humor es tragedia más tiempo, que estoy de acuerdo, y que entiendo que además han participado la familia, o sea, que no hay, Sí. o sea, no hay ninguna queja sobre eso, pero sí que a mí me ha costado más entrar a, Ujú. entrar a la gracia del asunto. Ya. Pues a mí la verdad que me ha parecido una serie floja. Creo que se deja ver, pero sin Se deja más. ver, ¿eh? Es Se verdad deja que se ver. deja ver. Sí. Y hay un personaje que me parece deleznable, como diría nuestro amigo Fouto, que es el del secuestrador joven. Me parece un disparate de personaje con esos bailes, esas secuencias de bailes eternas mientras transcurre otra acción en paralelo, lo del concurso ese de baile. O sea, horrible, horrible. Me parece me he enterado que el actor es el hijo de Marlene Mogó, cosa que Correcto. dato que yo desconocía. Uf. Sí. No sé, no le auguro una gran carrera si todos los personajes que hace son como este. Han intentado meterle un tono de comedia social, ¿no? Porque son unos tipos que Sí. no tienen dónde caerse muerto y tal, y una especie de lo del baile, pero una especie de full Monty, una cosa, y no les funciona nada eso. No, no, no. Oye, Patch, Vito Sanz, actor muy alabado por ti en algún momento, en las películas de Jonas Trove y tal, Horroroso. hace de Vito Sanz. O sea, No, 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 ya no, lo puedes no. poner No, en no. esresines. No es verdad. ¿Cómo era la web? No, no, no. No hace Vito Sanz. Hace de Vito Sanz. No, hace de Es el Vito mismo Sanz personaje de vergüenza. dopao. No es verdad. Hace de Vito Sanz dopao. La dirección de actores es lo peor que he visto. Más allá de que Raúl Arévalo es el peor actor del cine español, a Galaxia del No segundo. estoy de acuerdo. A Galaxia del segundo. No estoy de La acuerdo. dirección de actores es el mayor despropósito que he visto yo en muchísimo tiempo. Fíjate que de los tres secuestradores, para mí el mejor es el joven. Madre mía. El mejor es el Madre joven. mía. No, yo digo el personaje, no digo el actor. Sí, El yo mejor es estoy con los dos. El El personaje personaje es es absurdo, pero es horroroso. el más ajustado Pero de él es el todos. mejor. Y todo lo demás es que es chanante, tío. O sea, el mundo de la Dani Alessanco es chanante. El mundo, Sí. la hermana loser de Poquita Fe es la mujer de Kini, es chanante. Y así todo, tío. O sea, es el peor casting de la historia de la comunicación audiovisual española. Es la hermana de Poquita Fe, es verdad. Sí. Es O verdad. sea, es todo. Bueno, no sé, me parece increíble, tío. Qué desastre. O sea, auténtico, para darse de baja en Movistar. Me está dando ganas de ir a verla ahora mismo, ¿sabes? Sí, sí, Os sí, sí. dejo, ¿eh? Pero No, lo que ahora te puedo. por lo menos han estrenado la parte docu, ¿no? Que Eso no te iba a la... decir, que yo he visto ahora, antes ¿Has de No lo he visto? visto grabar, todavía. el informe plus de Kini, se titula Ahora Kini, Y estará guay. y está bastante mejor que Carleto, pues te podía haber entrevistado Raúl Román, porque sale Pedro Ruiz, por ejemplo, que estuvo también allí Sí, en me casa de preguntó Kini. por mi padre y tal, Raúl, ¿eh? Y ahora no Sí, recuerdo qué pasó. Además, mi padre tiene que yo creo que también la he contado aquí, su gran anécdota con Kini, aparte de la amistad y de compañeros y tal, que es en el Mundial, el último partido, sí. cuando él ya no había jugado y no iba a jugar, Kini le dice a Kubala que se vista Rafa, que yo me quedo fuera, que se vista él para que por lo menos juegue un rato. Mm. Que es algo, vamos, impresionante, vamos, de Sí, sí. tío, vamos. No, si te queda claro con el informe plus, es que Kini era, que como esa expresión que se dice, es tonto de bueno, pues así era Kini, ¿eh? O sea, tremendo. Hay algún momento muy emocionante, pero bueno, no desvelamos nada, que lo vea la gente, que merece la pena. Alguna entrevista por ahí también me ha sobrado un poco, de personajes que no aportan mucho, pero bueno, como es de nuestro amigo Raúl Román, se lo permitimos todo. Mm, mm. Eh, y tanto hacer promo de Movistar Plus, tenemos que hacer, Carleto, promo de nuestro nuevo libro, que ya lo llevamos dos Qué bonito programas luce ahí. Qué bien amagando. luce ahí. Soy el único que lo tiene, por lo que he visto. Es el que me acompaña hoy. 15 de abril, casualmente una semana antes de San Jordi, del día del libro, Para poder ir a firmar. para poder afirmar que no vamos a ir, porque bueno, pues no se han dado las circunstancias. No. No se han Eh, dado las circunstancias de que tengamos libro en San Jordi. Esa tenemos, es Claro. la única tenemos, tenemos Dos, circunstancia que podría valer. tenemos dos libros, pero por lo que Una sea editorial no. barcelonesa.
por Sí. lo que sea, no, pues no podemos ir a San Jordi. Así Bueno, que que somos autores de segunda fila, que tampoco quiere decir que está todo bien. sí. Además, Patch, tú vives en Barcelona, tú habrías Sí, salido barato. la verdad es que sí. Pero bueno, oye, todo bien, cada uno Todo con bien, sus todo bien. movidas. Todo bien. Como puede ver la audiencia, lo estamos llevando más o menos igual de bien que Álvaro Velasco Igual de quedarse fuera de la gala de bien. los Panenka. O sea, Sí. más o menos lo llevamos igual de bien que él. Por cierto, veo el Panenka ahí al fondo de Carleto, que sigo sin haberlo tocado todavía. Eh, ¿Por qué el libro no nos van a dar el Panenka? Pues por el Mundial es para listos, pero no nos importa. Porque es otro tipo de producto, Carleto, que cuenta a la gente, véndele a la gente este libro, ¿por qué lo tiene que comprar? Bueno, a ver, esto deriva del éxito sin, iba a decir sin precedentes, pero no, porque vosotros ya habéis vendido muchos libros, no así yo. No, tantos Hemos- como este, no, Carleto, yo te lo dije, es el Este, libro que más he vendido en un año, natural. El Fútbol es para listos en 2025. pues Estamos esta muy joya, contentos. este bestseller, eh, obviamente en año mundialista, pues tenía que tener continuación, porque es verdad que ya había historias sobre el mundial, en el fútbol es para listos, pero probablemente habría que, ¿cómo es? Meter el bisturí. No, ¿cómo es esta fastidiosa? Bueno, pues, un libro infantil, tampoco, mucho bisturí tampoco puedes meter, ¿no? Pero Pero sí que daba lo suficiente, ¿no? La cantidad de mundiales que ha es habido más y estirar el chicle. es- Sí, sí. sí, el color además nos delata. Sí. El color el color del libro nos delata. Y nada, y nos juntamos ahora sí con Pacheco, hemos arreglado todos nuestros desencuentros para no estar los tres juntos. Y por fin, después de... No, es verdad que sí hemos hecho la guía, poco práctica, que narices. Pero La Carleto, guía madre poco mía. práctica. Pero como es poco práctica, no cuenta, ¿no? eso es. Y nada, pues es un libro, como es, para niños desde 8 hasta Cubarsí de nuevo. Sí, señor. O ya Cubarsí, no. ¿Ahora quién? No, Lamin Yamal, hombre, viendo las fiestas de cumpleaños, igual ya se nos va un poco del espectro infantil, pero bueno. Sí. Sí, no, vamos a quedarnos con Cubar, sí, que tiene más como un aura más, ¿no? Más Sí. bondadosa. Y es un librazo, porque está lleno de anécdotas divertidas y que los chavales van a disfrutar. Sus padres, madres, tíos, abuelas, abuelos, todos que lean juntos. Y ojalá España gane el Mundial, que entonces habrá que hacer otro libro más. Claro, ilustrado por Del Hambre, como el fútbol es para listos, no por el otro ilustrador. Y me gustó una cosa que dijo Carleto cuando Fernando Del Hambre nos mandó sus dibujos y empezamos a verlos ahí sobre página, que dijo Carleto, es que este es el libro que a mí me habría encantado tener cuando yo era niño. Y es verdad, o sea, a mí, vamos, yo este libro me habría flipado Ya tenerlo. ves. Y creo que lo hemos hecho Es un poco cierto, es también por eso. cierto. Ese libro hubiera gustado a mí con 10 años, te lo bebe y va de mano en Claro, mano. Y es un libro muy... Son libros muy apetecibles, son libros muy apetecibles, muy regalables. eso, muy bien. Que nadie escriba la editorial para pedir ejemplares, como hace Carleto, ¿eh? Que no, que Este, no, que no, que este no. se compra, o sea, nada de tonterías. Patch, tú que te has subido al carro del Paralistos, primero con el básquet, que está funcionando muy bien también, y ahora ya como podemos decir, autor de pleno derecho de el Mundial es para listos también. ¿Pero qué quieres que te diga? Aunque nos vendas un poquito el libro, la ilusión que has puesto en él, lo bien que te lo Pues has a pasado ver, trabajando con Carleto y conmigo. Bueno, pues a ver, yo es que creo que el primer mundial de un chaval igual es de los mayores fijadores de recuerdos de la vida de alguien. Entonces, que vayas a tu primer mundial o a tu segundo, pero que en realidad será el primero. El que es el primero es el primero, y el que es el segundo a esa edad también es el primero, pues el que va a disfrutar de verdad. Mm. Con un background de historias para poder compartir con tu family, con tu padre, con tu madre, con tus hermanos, con tal. Hostia, vamos, me parece que esto nos lo deberían quitar de las manos. O sea, parece un productaco bestial. Es un libro que yo me hubiera comprado, lo hubiera devorado. O sea, me dura una tarde eso a, Sí, a esa sí, edad. sí.
Sí, sí. Pero bueno, pues porque, a ver, porque yo creo que además, eh, creo que esto sí que lo creo, tío, que los mundiales van cada vez a peor, y sí lo creo, o sea, la movida esta de Sí, las 158.000 selecciones, o sea, cada vez tiene menos aura el mundial, creo. sí, claro. Entonces, todos los mundiales anteriores creo que han tenido más aura. El conocer esas historias mola. Y eso por lo menos te predispone a ver el mundial que se va a jugar ahora como un generador de historias nuevas. Y, joder, a mí Sí. eso me parece súper chulo. Mira, Es yo que, lo más cercano que tuve fue en el año 80, fue el de Nutrexpa sacó el libro de las Olimpiadas del 80, ¿no? Juegos Olímpicos. Y yo ese, de los Juegos Olímpicos del 80, y ese libro lo devoré, me acuerdo, Alberto Juan Torena, yo tenía ahí, Hombre, Hombre, hostia, por favor. este tío, ¿cómo va, no? Claro. Y señalado, claro, España salía muy poco en ese mundial, porque era el previo de, o sea, de la Olimpiada, ¿no? Y claro, y decía, hay posibilidad de una medalla en hockey sobre, o sea, Hierba. creo que ya es hockey hierba, ¿no? Y en marcha, ¿no? Y venían, y claro, yo Mm, recuerdo ese libro, verlo y reverlo muchas veces, ¿no? Y era, claro, tampoco había tanta información, ¿no? No había tantos claro. programas y todo eso. claro. Ahora pues, vamos a tener un mundial con 48 selecciones que, bueno, ya lo hemos hablado muchas veces. El otro día me preguntó mi sobrino que por qué, que cómo es posible que Italia no vaya al mundial y vaya a Curazao. Y bueno, pues evidentemente, pues explicarle a un niño de 8 años un reparto de confederaciones, de politiqueo y tal, pues yo lo intenté, pero no sé si lo entendió muy bien, ¿no? Luego ya también se puede hablar lo de los italianos, que, en fin, ya les vale, ¿eh? No sé si seguisteis, yo nada más que pude seguir la tanda de penaltis porque Sí, sí. no tenía para Yo la, verlo. la escuché como si fuera hace 40 años, o Sí, yo sea, Sí, igual. sí. Mm, Sí, con sí. Radio Marca, que era el único que estaba yo creo en directo sí. entonces, no podía ver la tele y me dio un bajonazo, o sea, con mi madre, o sea, con mis hijos, una sensación rarísima. Mm, sí, sí. Bueno, pues nada, Italia que no estará en el Mundial. El Mundial es para listo, sí que va a estar en las librerías el día 15, así que nada, ya sabe toda la gente lo que tiene que hacer. Y yo creo que va siendo hora, Carleto, de que presentemos a la audiencia a este hombre que ya sabemos que es cordobés, por lo menos, Sí. porque hemos hablado ya un poquito con él, que nos cuentes quién es Pablo García Casado y sobre todo con quién ha empatado para estar hoy aquí. Bueno, Pablo García Casado, podríamos presentarlo tanto Patch como yo, porque además creo que tenemos de todos nuestros compañeros de la Cervantina, porque Pablo es miembro de pleno derecho original de la Cervantina, es uno de los que yo creo que con los que más conectamos, no solo también por generación, sino bueno, por forma de entender el fútbol, y por muchas otras cosas. Pero es que además este caballero, eh, bueno, sabe de todo, eso para empezar, pero es que es un señor poeta. Como hay muy poquitos en España, hay que comprar rápidamente su último recopilatorio premiado, además, cada uno es mucha gente, que tiene... ¿Cómo se llama el premio, Pablo? El premio que te han Bueno, dado el último. Porque te dieron premios, otro el año pasado también, es que has sí. tenido dos. También. Bueno, muchas gracias, Carlos No, Marañón y espérate que Patch, sigo. equipo. Bueno, fue el premio Estado Crítico, que es un premio que hacen los críticos, un grupo de críticos literarios españoles, por así decirlo, que dan bastante cera, ¿no? De Ah, los muy críticos bien, críticos. muy bien. Y Estado Crítico es una página que lleva unos 15 años funcionando, repartiendo para bien y para mal. Y entonces, cuando me lo dieron, digo, hostia, no me lo puedo creer. Y la verdad que estos, además, que son unos cafres, y no dudan en. Porque son. Me escriben en periódicos, pero son todos, van un poco por libre y van un poco a la contra. Entonces, pues, cada año, pues, dan un premio al mejor libro del año y este año me lo han dado a mí. Y bueno, pues, encantado por otra parte. Estamos Qué entre autores maravilla. premiados hoy, ¿eh? Sí, aquí eso es lo La máximo creme de la nivel creme. literario. Sí, Te sí, dieron el premio señor. Ciudad de Burgos también el año pasado. Sí, 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 sí. Sí, Yo además estoy. quiero Tiene. recomendar. Ah, tienes.
esta novelita tuya. Sí, no se lee muy bien el título. A ver, enfoca Ahí ahí. va. La madre, para los del podcast, la Titulazo, madre del futbolista. La madre del titulazo. futbolista. Maravilla. Que además por la profesión, digamos, por el empleo que tiene, porque este hombre es poeta y futbolista, pero además tiene un empleo precioso en la Filmoteca de Andalucía Ujú. y es un sabio del cine también. O sea Bueno, que acabas de publicar otro libro, además, cuéntalo tú, sí. sobre... Rafa Cobos, lo tengo aquí, precisamente voy a hacer promo de mi Hombre, Claro, socio, del gran Rafa Cobos, de uno de los grandes guionistas del Sí, cine señor. español. Gran guionista. Y y bueno, recientemente director, ¿no? Director también. sí, director ahora, justo cuando estábamos haciendo el libro. Y bueno, pues una de las dimensiones también. Yo creo que Carleto y yo somos centrales, escribimos y nos gusta el cine. O sea, era imposible que yo no me encontrara en algún momento de mi vida con Carlos Marañón y con Patch, porque evidentemente donde está él, estás tú y es inevitable que yo llegue a este momento, ¿no? O sea, yo estoy encantado de estar con vosotros. Estoy como en mi casa, la verdad. Y con Patch y con Carleto, que son mis grandes hermanos hermanos un poco mayores, pero no por tanto, sino porque me dan grandes consejos. hombre, Carleto en la cancha y Patch fuera, ¿no? sí. Ah, sí. Sí o Un no, Miguel. pastor, un Si pastor. fuera al revés, estarías fastidiado, pero sí, Sí. efectivamente. No, no es Bueno, correcto. sí, sí, No es correcto, pero sí, sí. Completamente. sí, pero vamos, yo estoy aquí más por central, ¿verdad? Yo creo que sí, Sí, creo que más por repartir, ¿no? Yo creo que mi gran éxito literario a lo largo de mi vida ha sido llegar a la Cervantina, porque hombre. después de la Cervantina ya no hay nada, o No hay sea, ya no nada, hay claro. otra cosa, No. que es algo más que representar la literatura de tu país zurrándole a unos alemanes. Eso es impagable. Yo he tenido momentos de auténtica epifanía literaria con ellos, ¿no? Y insultos, en fin, ya podemos contar muchas batallas, pero bueno, todas ellas con Patch y con Carlos Marañón y con el resto de una pandilla de salvajes que llevamos la bandera de España, Hombre. a donde nos piden. Sí, Sí, sí. señor. Y la afición no canta barbaridades cuando va a ver vuestros partidos, ¿eh? No. Que yo he estado en alguno y Bueno, se comporta bien. ¿verdad? Sí, se comporta bien, porque son familia casi siempre, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues Carleto, pues ya por lo que intuimos del discurso de Pablo, hoy vamos a hablar de un perfil de futbolista, no sé si muy concreto. ¿Qué, Sí, qué, vamos a qué- hablar, qué queremos hoy? hombre, queríamos tirar de la línea defensiva, ¿no? Y es verdad que ya hemos dedicado varios programas a tipologías divertidas y destacadas de centrales, así que hoy vamos a ir con defensores y tirando por la tipología del defensor pesado, ¿no? Del defensor Sí, de la pegajoso. lapa, sí, de ese hombre tanto central como lateral que hacía marcajes al hombre que tampoco se estilan ya en nuestro fútbol, ¿no? Mm. Pero yo creo que eso le va muy bien le va muy bien a Pablo, que es uno, también te diré, uno de los jugadores más obedientes también, cuando se le dicen las cosas. Es obediente e involuntariamente desobedece, ¿no? Él es obediente, pero involuntariamente tiene ahí eso y se le olvida, Tengo digamos. Pero pequeños obediente es, desajustes. Ya, pero obediente es. A ver, O sea, hay que una él cosa, podría cubrir. Miguel. Hay una cosa, Miguel, es imprescindible que en el equipo tiene que mandar uno, ¿no? sí, Y eso en la Cervantina es muy complicado porque todo el mundo se siente importante, ¿verdad? ya. Y no queremos hablar de nuestros mediocentros, ¿no? Si quieres, no es el momento, ¿no? Para hablar. Carretero, Ignacio. Ya. Entonces, a ver, Miguel, imagínate partido contra Alemania, como casi siempre, y nos van viniendo pues en oleada, y entonces Carleto y yo no sabemos cómo sacar el agua, y ya en el momento de que parar el partido, coño, tapadme a ese hijo de puta, tápamelo, coño, tápamelo. Y ya taparon, la verdad que a mí no me hicieron caso, pero a Carleto sí, bueno, Claro. o no. Sí, Poco, mucho, sí, tampoco sí, te creas. A Carleto le hacen más, sí, sí. Tú Sí, sí, o hacen sea, caso. Pablo sí, pero bueno. Mm, sí. Pero bueno. Yo sí, Yo yo vi sí, el España-Alemania del Retiro, vi la exhibición Buah, de Jacinto maravilloso, maravilloso. ahí jugábamos Hay una. dopaje.
La paja Sí, internacional. hay una bonita anécdota en ese partido con un central de esos que miden, o sea, un central de ellos que subió a rematar y lo tiré al suelo, me tiró a mí, y bueno, aquello fue, me tuvo que separar del el entrenador, bueno, casi me echan, pero bueno, eso viene a ser lo normal en un... Es que los Claro. corners son así, ¿no? Y además Claro, ellos no entienden, sí, claro, sí, sí. y Carleto, cállate, cállate, no le digan más cosas, digo. Has dicho todo verdad, menos casi te echan porque pitaba a Eduardo Galán Es verdad. Que no te iba a y echar. fue el arbitraje más Echaron a mí. hogareño de la historia, Sí, sí, decía García, de no la es historia casero, del es fútbol. hogareño. Es hogareño, la verdad. Y Totalmente. hizo muy bien. Además, hubo un fuera de juego que al final, digamos que quedó, ellos marcarían el tercer gol y tal. Y ellos me miraban a mí diciendo, ¿le has dado tú? ¿Le has dado tú? Y yo hice así como, me hice así como Brahim, ¿no? Me puse así como diciendo, y le dice, pita él, ¿eh? Pita él. Yo no pito. Claro. Y se enfadaron conmigo y bueno, Como dice pasa nada. Carleto, el español no roba, roba el árbitro. Eso es. Claro, yo no tenía... Claro. no- Bueno, pues nada, yo no creo que era cosa nuestra, ¿no? podemos empezar el programa de hoy. Pedimos a la gente que se suscriba a este canal y también al de Epic Flag, que lo necesita mucho. Estoy muy contento de haber aportado mi primera información exclusiva para Epic Flag. Ujú. No la vamos a contar, No, porque el que quiera que vea sería el quitarnos vídeo. las exclusivas entre canales hermanos, ¿no? Clickbait y Quien dice no. hermanos dice primos segundos, pero sería Sí, quitarnos las sí, sí, exclusivas. sí. Por cierto, Eh, oye, co- estoy muy contento, Miguel, que he salido en el programa con Despierta San Francisco. He tenido sí, además descarga. hablamos de la biografía de tu padre, pero es que el otro día te encontraste a David Sánchez por Barcelona y yo sabía que él me lo iba a decir. Además, como hoy no hemos hablado antes del programa, que he llegado bastante justo al estudio y me lo ha dicho en antena, oye, que el otro día me encontré a Marañón en Barcelona, Sí, sí, sí. con las familias. Bueno, Pues le conoció mi madre. Dijo, ese así. es amigo tuyo. Qué raro, ¿no? ¿Y tu madre le pone cara a David Sánchez? Sí, sí, claro. ¿Sí? No. Mi madre tiene, sí, tiene. Bueno, claro, yo he leído, yo le voy contando y tal, pero tiene también sus ratos de escucharte a ti, de escuchar de ver el chiringuito. Bueno, Sí, sobre todo, fíjate lo que voy a decir, ¿eh? Cuando pierde el Madrid. Le así. gusta cuando pierde el Madrid. Hombre, es que es cuando hay más sangre, ¿no? Sí. Claro. Joder, macho. Cuando es todo balsa de aceite, pues no, no tiene mucha. No. Tu madre ve la sotana? No, ya sabes, sería el siguiente paso, ¿eh? Porque además ella es muy radio oyente de Sí. emisoras catalanas. O ¿Así? sea, RACU, y sí, sin ser catalano hablante. Ya, ya, ya. Bueno, ahora Vaya ya es muy común escándalo, ¿eh? eso, pero sí, sí, oye RACU y Cataluña Radio con Ujú. gran soltura y gran tristeza por mi parte. Pero, pero vamos, que lo siguiente es la sotana, ¿no? Pero como Claro. no tiene dial, ¿no? La sotana es solo podcast, ¿no? Yo creo que sí, que ya no está en. Ya no está en ninguna. Es independiente, creo, ¿no? Es un programa De todas No tengo independiente. ni formas, idea. eh, ya sabéis lo que pienso. Y en la penúltima, porque siempre van a tener otra, me ha sorprendido que uno de ellos me sigue. Cuando el otro día preguntasteis Así. lo de los famosos, que estuve muy soso, lo de Sí, los famosos que nos siguen y tal, pues es sí. verdad, pero me sigue uno de la sotana, Manel Boix, ¿es? Pues Pues no bueno, sé. Manel Bosch era un jugador de baloncesto. bueno, uno de Dos ellos. jugadores de baloncesto. Dos, de hecho. Había dos que se llamaban Manel Bosch. Mm, Uno de esos. Pero ya hemos comentado aquí que la sotana me parece infecto. Lo peor. mm. Pero luego, la verdad es que es increíble, ¿no? Joder, la que se ha montado, ¿no? Con todo esto, porque todo el mundo denunciándolo, ¿no? Todo el mundo a por ellos y, ¿no? Sí, la verdad que nadie ha dicho nada, ¿no? Todos los especialistas en el fútbol femenino indignados, ¿no? Llevándose las manos a la cabeza. Es increíble, ¿eh? Yo Qué en bien, medios qué convencionales bien. yo no he visto nada. O sea, cero. Por la parte que me toca, yo debo decir que hay determinadas cosas a las que prefiero no dar publicidad. Ah, no, estoy de acuerdo, sí, sí, tienes toda la razón. Me pasa con algún canal madridista, me pasa con estos de La Sotana y Sí, sí, creo que estoy de que acuerdo. lo que quieren es eso y bueno, pues para rasgarme las vestiduras yo prefiero sacar una cosa un poco más divertida
Y porque, bueno, esto me parece una cosa tan lamentable que, en Muy de fin. acuerdo. Pues nada, vamos a empezar con el tema del programa de hoy, los defensas pegajosos. Pablo, hemos preparado tres cada uno. No sé con cuál te apetece empezar. Pablo, ¿nos has oído? Sí, a ver, yo tengo algunos. Yo tengo uno que mi padre me contó, por supuesto, el de Camacho a Cruyff. Y claro, de tanto contármelo mi padre, de tanto contármelo, digo, es que no dejaba que se daba la vuelta, no dejaba que se le daba la vuelta. Y claro, luego lo vi y bueno, sí se daba la vuelta, ¿no? Y era tan, y olía, ¿no? Y todo ese aura de en torno a Camacho, cuando yo empiezo a tener una cierta idea de lo que es el fútbol, Camacho sigue lesionado. Y es como alguien del que se hablaba antes y todavía no se había incorporado a jugar. Y mi padre me decía, cuando vuelva a jugar Camacho, y Claro. ¿Por digo, la lesión o qué? La lesión que tuvo. claro, por la lesión, ¿no? Entonces, No fue al Mundial, no fue a Argentina. claro, no fue a Argentina y mi padre me contaba, bueno, ese tío secó a Cruyff. Claro, Cruyff estaba haciendo polvo. Y a partir de ese momento, cuando ella se incorporó como Camacho, siempre decía, mi padre, bueno, no es como era antes. No, Hostia, es no, verdad. no Qué es, bueno. no es como era Sí, antes, sí, es ¿no? verdad, tienes razón. Y claro, ahora a mí me parecía Camacho un defensa sensacional. Que quizá apretó en la distancia, aprendió. Es como si hubiera aprendido a jugar al fútbol, ¿no? Pero le faltaba la agresividad en ese momento, ¿no? Y yo quizá otro que no, y esto sí yo lo vi en directo, no es tanto pegajoso como sí constante Sí, pero no los gastes y- todos ahora, guárdate para luego. Vale, vale, eso sí. Ese sí me gustó mucho y lo vi, ya lo vi el partido repetido y me pareció una cosa sensacional, ¿no? No sé Sí. cómo lo visteis vosotros, si lo conocisteis ese momento. Yo Yo no lo vi, pero mi padre tampoco. me ha contado mucho que era antes de la lesión, Camacho era, ¿cómo se dice ahora? Un avión. O sea, era Sí, sí. rápido, Lo era dice todo sobre el todo mundo. rapidísimo. Y que después de la lesión, lo que cogió yo creo que es pozo, oficio. Probablemente se dedicó más a defender que a atacar, ¿no? Que probablemente era un defensor moderno cuando antes de la lesión, que iba para arriba, un poco holandés o alemán, ¿no? De lo que se empezaba a estar de moda, y después ya se convirtió pues en un defensor, en lo que ahora no, pues es que ya no subía tanto, que podía jugar de central a veces, central izquierdo. Bueno, sí, sí, que cambió. Patch, tú seguro que tienes cosas que aportar sobre Camacho. Camacho, en mi opinión, maltratado. Yo creo que por la tontería esta de cuando cogió el equipo y a los 2 días dijo aquí te quedas, creo que es un jugador no reconocido por el Real Madrid. O sea, debería ser la Sí, rehostia, señor. Camacho. Y no lo es. Y yo creo que es por eso, es por el renuncio a aquel. Mm. Y luego también por el mundo, claro, que digamos que las glándulas sudoríparas de la parte del sobaco, pues también las tenía un poquito descontroladas y todo eso. Bueno, y luego los comentarios de Iniesta de mi vida, todas estas cosas Sí. han creado un, ¿no? Pero con lo que es en el campo, yo no le vi antes de la lesión, le he visto después. Y después era el típico lateral infranqueable, o sea, era un Sí. defensa fabuloso, absoluto, con no tanta proyección ofensiva, pero el mundo Camacho y Gordillo por delante era una cosa loquísima, ¿eh? Era una Mm. cosa espectacular. Y luego la que contamos siempre, claro, que es que Camacho jugó Mundial de lateral derecho para meter otros dos laterales izquierdos por el otro lado, Julio Alberto y Gordillo. O sea, que jugamos con tres laterales izquierdos. Sí. Que esto no es fácil, ¿eh? No es fácil de conseguir. Podríamos hacerlo en el próximo mundial, a lo mejor, ¿no? De tener Claro, pues no tenemos Cucurella, derecho. Grimaldo en una banda y Valde a lo mejor por el lateral derecho. El otro día Valde está fatal, ¿eh? Ya está, El, está el- mal, sí. el otro día en No está mal. Cornellá pude comprobar in situ que Pedro Porro igual es el peor lateral que he visto en mi vida. Hombre, Te joder, digo, te qué digo que no exagerado es, sé, Patch. no sé cómo lo estará haciendo Oscar Gil en Bélgica, pero te digo que para adelante, ¿eh? O sea, te lo digo así de claro, vamos. Madre mía. Pero Por no, cierto, no- una no hay cosa un muy lateral. interesante.
Sí. de lo que ha dicho, perdona, Pablo Didi. No, no, que no veo un lateral derecho ahora que entusiasme, ni siquiera lateral izquierdo que a mí me entusiasme. No, no sé si es el momento o que Sí. me parece una posición en el fútbol contemporáneo bastante poco definida. No van ni para arriba ni para abajo. ¿A qué van, no? Yo quiero un lateral que defienda, Ya. porque es Claro. una zona peligrosa. Joder, es un sitio. Trent. ¿Cuántos partidos has visto que te han frito a centros? Estás de central y te están friendo por que hay un tío ahí que tápame eso, joder, tápame eso. Y no sé qué pasa, ¿no? Es un poco lo que hace Trent Alexander-Arnold en el Real Madrid, ¿no? Sí, Es que Trent es un horror, es un horror. sí, sí. No, desde Bueno, luego. y Carvajal con su actitud también, ¿no? Su actitud de querer ganarse el puesto, ¿no? O sea, vamos, estaba ahí que parecía que le daba igual todo, ¿no? Que ni El se banquillo, dices. agradecía del Mm. banquillo. Sí, sí. Yo, la mejor opción, desde el punto de vista solar también, me parece Marcos Llorente en este momento. Para España, Mm. dices. Sí. Sí, yo Para el creo que lateral sí. derecho, que vaya con unas cremas ahí, unas cremas de protección solar. Claro. Y porque en Estados Unidos va a hacer mucho calor durante el Mundial y para adelante. Sí, sí. Pero igual él va a querer jugar sin camiseta. Entonces no sé si eso, o sea, si se le podrá Y con tatuar gafas. Con las gafas. No, porque el las número y el gafas, Tatúe. escudo. las gafas son de interior. Que no Claro, os las gafas de enteráis. interior. Son de Claro, interior. son de Las interior. de sol no hay que llevarlas nunca. Solo hay Claro, que Exacto. llevar gafas, las la luz amarillas de mala es interior. esta. Claro, claro. O sea Para que las eso luces, no hay claro, problema. claro. Tal cual. Bueno, Sí, Patch, sí. ¿de qué jugador nos hablas tú ahora? Bueno, el siguiente en el escalafón de marcajes históricos era un jugador que tampoco me parecía a mí el gran marcador, ¿eh? Pero claro, esto pasa mucho también. Haces un marcaje increíble, pasas a la historia por ese marcaje y luego ya todo lo demás da un poco igual, porque, ¿sabes? Que es Pérez García, Ángel Pérez García, lateral rubito, Sí, dirección señor. de arte, dirección de arte rara, la verdad. Rubito, ¿no? Así random en la España Pérez de los, García, sí. ¿no? Pérez García pues le hizo un marcaje que te cagas a Kevin Keegan en Hamburgo y desde entonces es el marcaje de Pérez García a Keegan en Hamburgo y ya está. Y Pérez García no hizo nada más. A las 2 temporadas estaba en el Murcia, luego el Elche, o Sí. sea, pero que tampoco era el típico defensor brasas de... Pero aquel día, macho, es verdad que Kevin Keegan igual era el mejor jugador de Europa y le teníamos todo un miedo flipante. Claro, que no teníamos en cuenta que el que había que tener miedo era el Rubes este de 203 y 180 kilos que nos Sí. metió dentro de la portería en la vuelta, ¿no? Y Calch. Claro. Sí, sí, sí. Pero Pérez García secó a Keegan y por tanto está en el Olimpo. Tú ahora mismo entras en, Sí. en ChatGPT y preguntas, ¿cuáles son los mejores marcajes? Y te sale Gentile, tal, de otra Camacho, Sentido, Pérez sí. García. Sí, Y sí, con eso sí, sí, ya, sí. Sí, ya, sí. ya lo tienes. Estaba acordando un poco yendo al mundo de Piflag, de Ismael Santos con Predrag Danilovic, Correcto, correcto. Sí, que sí, yo creo que sí. estuvo toda su Muy bueno. carrera viviendo de la defensa aquella en Bolonia. Pero tal cual, pero la mítica de Santos, tío, es que en Junior era el máximo anotador de todas las competiciones. Se le olvidó tirar, ¿no? No, era que vio que el hueco suyo estaba ahí en la defensa, que todo lo demás no podía competir, y entonces, Sí. y claro, físicamente Ismael Santos era un portento Ujú, absoluto. ujú. Otro dato que os interesará mucho es que Ismael Santos se casó con la presentadora de No Solo Música. ¿Con qué ¿Cuál de presentadora? ellas? Una presentadora Hostia. italiana de un programa de Telecinco que se llama Ah. No Solo Música. Ah, no solo música, sí, sí, Pues estaba se pensando casó Isma Santos, en sí. música, Ismael sí. Santos. No. Era una chica italiana que no me acuerdo cómo se Es llamaba. verdad, es verdad. Pues se casó Sí, sí, Ismael sí, sí, Santos sí. con... Sí, sí. Desconocía. Mira, es que saber empatar siempre, ¿eh? Siempre Y, deja esta, cosas. y luego ahora mismo esta me la apunto aquí, la repito el lunes que viene en Epiflag y ya tengo 2 programas hechos. Sí, sí, muy bien. Carleto, ¿con qué quieres empezar tú? Pues yo voy a comenzar con Josep María Gallart, Hombre, eh, mitiquísimo central de aquel español en el que Javi Clemente ya hacía probaturas para su selección española. ¿Con cuántos centrales eran? Que Pacho los tenía Sí, con eran control. 6 o 7, no me 6 o 7, acuerdo. Siete sí. Seis. centrales. 6, ¿no? Seis. Pues 6 ya o 6. empezaba, ya Eran seis. Sí, sí, sí. empezaba a hacer probaturas, porque jugaba esas 2 temporadas, 3 temporadas que estuvo,
jugaba normalmente con Francis, venía de la cantera del Madrid, os acordaréis, yo creo, así elegantote, parecido Era a bueno Francis, ¿eh? Mitchell. Era buena, Francis era sí, muy bueno. ese era más técnico. Con Francis y Gallard, y luego jugaba con dos medios centros que en realidad era como si fueran centrales, y los dos acabaron jugando de centrales, que era Iñaki y Golobar. O sea, jugaban cuatro ahí que eran, vamos, muy parecidos entre ellos. Eran dos, eran una masa, ¿no? Un Sí, cuadrado, sí, ¿no? sí, sí. Exacto, el cuadrado mágico. Un Y cuadrado mágico. Josep María Gallard, que ya empezó a jugar, fue compañero de mi padre, o sea, a principios de los 80 ya estaba en el equipo, aguantó hasta, bueno, hasta que se marchó Javi Clemente en realidad, luego jugó un par de años en el Sabadell, pero fue muy recordado sobre todo en aquella Copa de la UEFA, bueno, de bonito e infausto recuerdo a la vez, y sobre todo yo diría que, sobre todo el partido de ida, que impresionó más porque el Español ganó al Milan 0-2, al Milan de Sacchi, en el destierro de Lecce. Ese partido se jugó en Lecce, tenían el campo cerrado el Milan, y sobre todo se recuerda a Gallard porque le hizo un marcaje a Gullit, al hombre, completamente carpetobetónico, pero absolutamente, De libro. absolutamente exitoso. Y Gallar, bueno, tiene esa foto con esas fotos, porque no se separó de él, con Gullit, bueno, ese Gullit la lió luego en la Eurocopa del 88. O sea, esto fue en octubre del 87. Ese Milan acaba ganando ligas y copas de Europa y Gullit acaba siendo, bueno, jugadorazo de la selección holandesa, neerlandesa. Pero sí que quedó para siempre ese marcaje de Gallard, que ya te digo, duró poquitos años más, pero ahí luego en el partido de vuelta ya fue menos recordado, pero volvió otra vez a hacer el mismo, el mismo marcaje, empate a cero en Sarriá. El Milan no fue capaz de meterle un gol en dos partidos al Español, es una cosa bastante tremenda. Y, y Gallar jugó los 90 minutos los dos partidos, así que tremendo, ¿eh? La alineación de aquel Milan, yo creo que conocemos a los 11 prácticamente. Sí. Gali, Gali portero, Tassotti, Baresi, Gali defensor, Maldini, Bortolacci, este lo controlaba No, menos, no, este Gullit, no. Ancelotti, Donadoni, Colombo y Virdis. En el banquillo también estaba Costa Curta, equipazo, y el español lo borró, o sea, no hicieron nada. Y Equipazo Gallar, pre-Bosman. exacto, muchos Sí, italianos, sí, ¿no? sí, sí. Que es el Sí, No, tema sí. ahora, ¿no? un nivel que luego a lo mejor se ha alcanzado por tema de extranjeros y tal, pero con jugadores del mismo país es que es un nivel increíble. Es verdad, es el tema ahora. Y no estaba Y Maldini, ¿no? no, Sí. sí, sí, Maldini A estaba. Maldini Sí, le has sí, En la dicho. estaba ida jugó Van Maldini. Basten, que no jugó en la vuelta. En la vuelta no jugó Van Basten. Pero vamos, Van Basten en el 0-2 cambiado en el minuto 86. O sea, No. tremendo. Y la cosa es que es un poco lo que redondea el recuerdo de Gallard, es que con los años, a principios de los 2000 o a final de la primera década, hacia 2008 o así, Ujú. aparecieron unas informaciones en los que Gallard estaba implicado en un tema de tráfico de drogas a bastante gran Hostia. escala en Barcelona, con un cártel colombiano que traía la droga Tío. desde Galicia. Él era una de las personas que supuestamente, y según lo que he leído en los medios, bueno, está en la cárcel, pidieron 17 años de cárcel para él. Él estaba, Hostia. digamos, Joder. metido en la parte más, a lo mejor, económica del asunto, pero sí, sí, hacía viajes a Pontevedra, bastante tremendo, ¿no? Y yo creo que ahora ya no sé si tendrá el tercer grado o no, pero ha estado Con 17 años han pasado, sí, desde en la, entonces. en la cárcel. Creo que la sentencia es de 2011, me parece, o sea que el juicio empezó en 2008, o sea que ha pasado bastante tiempo en la cárcel. Bueno, porque tengo un recuerdo bueno de él como persona, pero bueno, no sé, que sí que pasó por esa Uf. circunstancia lamentable. Josep María Gallar, del héroe de Leche.
del destierro y de aquella UEFA. Ujú. Bueno, pues yo, claro, tengo que sacar ya el tema Chico Flores, porque estáis hablando de ya Eh, de tácticas claro, carpetobetónicas, de seguir a un jugador por todo el campo, y yo creo que el último gran ejemplo de esto el último. fue el marcaje de Chico Flores al hombre, a Xavi Hernández. Lo tengo aquí en el Barcelona-Almería de la temporada 2009-2010. Seguramente recordéis quién era el entrenador que ordenó esto, ¿no? Hombre, ¿Cómo no recordarlo? Don Hugo Tequila Sánchez Márquez, como le llamaba Héctor del Mar, y todo para morir en la orilla, ¿no? entrenador, pues como se ve, moderno, ¿no? Que controla las últimas tendencias. Es raro que no se esté ofreciendo ya para el Madrid, que es una cosa que ya Hombre, ha hecho durante Es un clásico, un clásico. los últimos 30 años, ofrecerse como entrenador del Madrid, por lo que sea, el Madrid no le ha llamado nunca. ujú. Bueno, pues ya sabéis que estuvo Chico Flores, defensa gaditano, que lo estuvo persiguiendo a Xavi, y la verdad que lo secó. Fue un poco, pues sacrificar, ¿no? En ajedrez sería, pues sacrificar un peón por una de las Sí, piezas más Sí, sí, sí. valiosas, ¿no? Por una torre Sí, o, o algo similar. Pero bueno, aún así no le dio para ganar el partido. Era el Barça de Guardiola en su segunda temporada, que acabó ganando la liga. Y el gol lo decidió, por cierto, el primer gol de Pedrito en Primera División. No sé si fue desde la frontal, porque no he visto el vídeo, pero seguramente no. fue el gol de Pedro. Y resulta que luego Chico Flores y Xavi se hicieron amigos. Porque, bueno, Chico tuvo una carrera Rara, ¿no? rara porque empezó en el Cádiz, pero luego salió, se fue a la Almería, pasó por el Genoa, estuvo en Gales, volvió al Mallorca, luego se fue a Gales, creo que con Laudrup, luego Granada y tal, pero estuvo 3 años en Qatar y ahí coincidió con Xavi, que estaba ya Xavi de acabando su carrera de jugador. Y ujú. él estaba en otro equipo y dicen que ahí que se hicieron amigos y que durante la semana, bueno, a Chico Flores no es que le importe que le pregunten por esto, pero digamos que no le gusta que le reduzcan Ya. al tema este, ¿no? Entonces sí que le cansa un poco en ese sentido. Y bueno, en una de las entrevistas que dio, pues contaba que durante la semana que Hugo Sánchez ya le estuvo diciendo que se iba a encargar de hacer esto y tal. Y que él le decía, pero mister, vale, pero cuando tengamos nosotros la posesión y tal, o que te olvides, que te olvides. Pero mister, No, y cuando claro. esté el balón, no sé, en el córner y tal, que te Sí, olvides, que todo el claro. rato con él. Y así fue. Y bueno, él cumplió su misión y el Barça le costó un poco sacar el partido adelante, pero lo acabó sacando con el marcaje de Chico Flores. Pues nada, hemos acabado la primera ronda. Ahora sí, Pablo, yo creo que nos puedes decir ese otro jugador que casi se te escapa. No, y hay un marcaje que no es exactamente. A ver, tengo la sensación que cuando hay un marcaje individual o cuando alguien se plantea, salvo que hablen de Bielsa, del adorado Bielsa, decir marcajes individuales es como decir un fútbol de segunda, ¿no? Entonces, a mí también me gusta cuando están en la zona, o te están planteando toda la zona, gente que sale a por él, ¿no? Gente que sale a por él, ¿no? Y yo recuerdo un partido, y lo recordaréis mucho, en la liga, en la primera Liga de las Estrellas, cuando en la explosión de Ronaldo el Gordo en el Barça, ¿no? Que iba a visitar el Bernabéu y claro, tú veías venir al animal este y claro, digo, hostia, nos va a meter 300 y yo lo vi en Baena después de una actividad literaria, yo hice lo que pude por escaparme a un bar, pero con toda la cosa esa de decir, uff, las manos en la cabeza, ¿no? Y entonces yo recuerdo que salía a buscar la pelota, Ronaldo le venía a buscar y salía hierro encima, pero a cuchillo a por él, y lo tiraba al suelo y le regañaba además. Y hubo 4 o 5 veces que después de tirarlo al suelo, hacerle falta o apretarle, y me parecía que el muchacho, el Ronaldo, digo, bueno, yo ya aquí no hago muchas cosas, yo ya me voy a ir a Barcelona,
Ya buscaré yo un Compostela al que meterle un gol o a un Valencia, pero que aquí ha topado con algo que yo creo que él no esperaba o estaba fuera de guión. Y me gustan este tipo a mí, de defensas que salen de... Y Hierro no ha sido no ha sido especialmente un defensa agresivo, más ha sido un defensa de posición. Pero en ese partido en concreto estaba buscando otra cosa, ¿no? Que es lo que a veces en el fútbol, pues, ¿no? Nos desarma, ¿no? Cuando estamos jugando. Patch, tú como central expeditivo, estabas asintiendo. Sí, no, a ver, tengo dudas con Hierro. Hierro yo creo que tenía postureo, pero era un cerdo importantísimo. Porque tenía, Era ¿sabes? O sea, muy leñero, Hierro era claro, yo muy es que yo creo que leñero. tenía la cosa esta, ya, pero es que sabía, es que era un gran jugador de fútbol. Es Claro, que, ¿sabes? era buenísimo. Claro, era un jugador de fútbol fabuloso, al que acabó de central, pero vamos, que cuando jugaba de media punta te metió con 20 goles a la temporada, ¿no? Pues claro. Pero sí, 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 hostia, yo coincido con Pablo. Es que hierro afilado, o sea, enfilado a alguien, muy peligroso, extremadamente peligroso, sí, sí. Y por tanto, siempre a favor de que estos jugadores actúen defendiendo tus colores, ¿no? Los Hombre, Claro, colores, esa es siempre. la clave, absolutamente así. Siempre. por supuesto, por supuesto. Pues venga, Patch, ¿cuál es tu segundo defensa? En esta misma línea, uno de mis jugadores favoritos de siempre es la Tota Lugano, central uruguayo de jerarquía, que en el Mundial 2010 Sí, igual batió el récord de patadas por metro cuadrado, que no, o sea... Porque además Lugano es uno del tipo central que me gusta a mí, que es bastante Pablo García Casado en este sentido, ¿no? Es un central encimista. O ah, sea, está todo el rato... O sea, Ahí, ahí. máxima distancia de boca del central a Sí, oreja sí. del delantero centro, 2,5 centímetros. O sea, Y conversaciones eso con es. el, Eso es. Exacto. sí, porque yo en el Campeonato de Europa estuve hablándole a uno, a un landa, y Carleto me regañó. Le pregunté, porque yo quería decirle, y digo, ¿tú qué escribes, narrativa o poesía? Y dice Carleto, ¿quieres callarte ya? Pero yo quería Dialéctico. sacarlo del partido, ¿no? Sí, sí. Yo siempre cuento la misma con Pablo García Casado, el día que nos conocimos en un torneo de juego en Alemania, ¿no? Que el primer balón que le vi actuar, le vi porfiar, un balón elevado, lo que estaba marcando un delantero centro alemán de unos 2,15 m de estatura, ¿no? Entonces el balón viene muy elevado, y claro, todo el mundo se fija en el balón. Yo no, yo estaba fijando en Pablo García Casado, y entre que el balón sale del pie del que lo pasaba hasta que le llega al delantero centro, Pablo le había pegado fácil 14 empujones al delantero centro sin que nadie le viera. mm. Pero es que si no es que iba ganando la posición, Claro, joder, entonces iba. Pat. Hasta que por fin, efectivamente, el balón pasó de largo. El alemán hizo así como cayéndose y Pablo hizo, aquí no No ha me ha pasado tocado nada. nada. El árbitro dijo, Mi- jueguen, jueguen y para adelante. Que Fútbol. esto es ser un central. Como dice A mí Mateu, me dijo fútbol. Matilla, a mí me dijo Matilla, dice, yo te conocí en el primer rondo que hicimos, el rondo entre nosotros, en el entrenamiento de Madre mía. Alemania. Y dice Matilla, dice, yo te vi llegar y digo, que es salvaje este, ¿no? Claro, Y dijo así como, menos mal que juegue conmigo, ¿no? Y, evidentemente. correcto. Pues Lugano es este tipo de central y tuvo eso, el highlight ese maravilloso de ese mundial. Mm. Como highlight maravilloso, el jugar en el Fenerbahce, que tampoco, ¿no? A pesar de que el Fenerbahce ahora es un equipazo, como todos sabéis, ¿no? Porque ahí juega Asensio. Marco Asensio, Claro, hombre. que es Habrá marcado algún golazo más la gran últimamente, ¿no? esperanza de España para el mundial, como bien sabéis, ¿no? Que os voy a contar, ¿no? Pues por lo que sea, Lugano jugaba en el Fenerbahce, pero hizo un muy buen mundial y le fichó el PSG, que no es el de ahora, por supuesto. Ya. Pero PSG no funcionó con Ancelotti, ¿eh? Lo acabó dirigiendo Ancelotti. Y se vino cedido al Málaga un año. Jugó en España un año. Y yo ahí estaba muy emocionado, pero la verdad es que tampoco hizo nada en Tampoco, España. ¿no? La Tota. La Tota, es que también la Tota es muy buen naming para un jugador de fútbol. La tota. Diego La Tota Lugano. Sí, me gusta, me gusta. Carleto, ¿cuál es tu siguiente defensa? Pues, joder, tengo un defensa que viéndole siempre pensé, pero si es absolutamente lacio, completamente
pinta de blando, incluso rostro un poco, no angelical, pero un poco rubito, y, y nunca le vi grandes facultades. Obviamente, ¿qué tenía? Pues que tenía, ya para empezar, os voy a decir primero el mote. El mote era motosierra. O sea que, Con ese mote. claro, Motosierra. facilón, porque eso, ¿os acordaréis de Luis Sierra, central del Sí, Sporting? Sí, sí, del sí. Mérida. Que Sí, era uno de esos señor. jugadores que podía pasar un partido de 90 minutos sin que tocara el balón con los pies. Sí, 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 O sí. sea, él simplemente hacía su oficio y era secar, 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 Sí, secar. sí. Eh, Fijaos que en aquel Sporting había otro que también era durito, digamos. Yo creo que yo le vi más de lateral, quizá, pero también no, lo confundo a veces con Esteban. ¿Os acordáis de Esteban que luego fue al Sí. Madrid? Pero bueno, este era central, pero alguna vez yo creo que también pudo jugar de lateral. Pero ¿os acordáis de Donato Alcalde Tieles Tati, Tati? ¿Eh? hombre, por favor. Tati Sí, sí, Tati era era fino también estilista. telita. Pues ¿cómo sería Luis Sierra, que las mataba callando, que Tati cuenta las jugadas duras de Luis Sierra? O sea, Claro, claro. Joder. Tati recuerda las patadas que pegaba Luis Sierra, no las suyas. Con lo cual, y él recuerda una, que la recoge en La Nueva España, que sabéis, periódico que le tengo mucho cariño, trabajé ahí, Ángel Cabranes, que es el redactor del Sporting, eh, haciéndole un reportaje a los dos. Tati recuerda que jugando contra la Real Sociedad se le quedó el balón en la espalda a Chiqui Begiristain, se le quedó como encima de la espalda. Y que obviamente Luis Sierra, o sea, no dudó ni media milésima de segundo Hombre, en claro. meterle un viaje a balón, espalda, lo que hubiera ahí. O sea, probablemente aquella patada ¿cómo se llamaba el del Madrid que le pegó al del Getafe? Pepe. Pepe. De Pepe, ¿no? Esa sí que fue a romper, digamos, pero pues, esta fue un antecedente claro de aquella. Pero sí que es verdad que Luis Sierra lo veías luego y decías, pues este tiene un poco pinta tampoco de no haber roto demasiados platos, ¿no? Pero vamos, si pegaba, pegaba y pegaba, ¿no? Y también pues era central, lateral, podía jugar Sí, en sí. esa frontera difusa entre el defensor que vale tanto para lateral como para central, porque en realidad no sabe atacar, o sea, no sabe tener el balón en los Ya. pies, realmente, ¿no? A todo esto, todos mis respetos a Luis Sierra, que jugó casi 10 años Hombre, en primera división, por o favor. sea Sí, sí, que sí. un auténtico crack. Este hombre, palentino además, que no hay muchos futbolistas No, no, de no. esa provincia, o sea que eso también es de Alba de los Cardaños, Palencia. Hostia. ¿Sí? Y luego ha sido entrenador del Aguilar de Campoo y también salió de un equipo muy mítico que es el Cristo de Palencia, Ah, sí. Ostras. histórico. Así Mm. que. Y luego pasó por el Mérida, os acordaréis. Yo Sí, también hemos sí, visto. sí. El cielo sí. Pero en el Sporting jugó la UEFA, vamos, jugó 7 u 8 años bien y luego en el Mérida y creo que ascendió a primera, ¿no? Con el Mérida, que el Sí, sí, Mérida que en Mérida estaba juego con el Luis Mérida en Sierra. primera, seguro, sí. Sí. Así que Que nada. ahora que te has liado así a decir un montón de equipos, me he acordado del episodio del capítulo de la guía poco práctica en el que, bueno, el mapa del El fútbol Cristo, ¿eh? regional, lo digo porque el otro día la gente en Amazon nos trata muy bien, nos puntúa con 5 estrellas casi todo el mundo, pero hubo uno que nos puntuó con 3. Ah, sí, Y pero dejó, sí, sí, estoy Qué hablando rabia da, ¿eh? estoy hablando con Amazon a ver si localizamos la IP. ese paquete es seguro. Sí, se llamaba A.V. Se llamaba. Bueno, pues Uno del este vino. nos dijo que no estaba mal Y el bebe libro, vino. que no estaba mal, pero que no profundizaba. Pero Alma de Cántaro, que hablamos de 50 y pico equipos de primera división. Si ¿Tú, Pero es tú que es crees que vamos increíble, a ¿no? profundizar? Es lo contrario, es una panorámica. En Para fin. ellos. Pues las 3 estrellas de ese cuentan lo mismo que las 5 de los que de verdad tienen criterio. Para que veáis lo injusto que es el sistema. Excelente.
En fin, yo me he puesto a pensar así, Por cierto, defensas. Miguel, un Dime, detalle de Luis Sierra que a lo mejor dime. algún día podría, si alguien guardara alguna cinta, durante 5 años colaboró como comentarista en los partidos del Palencia en la cadena COPE Palencia. Hombre, pues, O Bueno, sea, a lo bueno. mejor Vale, vale, hay... vale. Sí, sí, sí. seguro que eso es material, vamos. El grupo Risa o yo seguro que podemos hacer mucho con esas cintas, en caso de que existieran. Que ahora que decías lo de que a lo mejor no podía parecer, ¿no? Que defensas que no pueden parecer porque tienen así pinta de chicos buenos y tal. Yo he pensado en César Azpilicueta, que creo Sí, que sí sí. que es un defensa, bueno, bastante más correoso de lo que puede Hombre, parecer, joder, ya ves. central, lateral. Pero sobre todo quiero traer aquí un concepto que se lo vamos, bueno, no se lo vamos a robar, es más un homenaje para nuestros amigos Javier Aznar y Enrique Ballester, que acuñaron en su día el azpilicueta o azpilicueto Ah, sí, sí. como un Correcto. adjetivo. O sea, una persona, Correcto. un hombre azpilicueto o una mujer azpilicueta, Sí, sí, sí. Es lo verdad. tengo aquí anotado. Dicen que es una persona con mucho entusiasmo por lo que hace, competitivo pero a la vez noble, que crea buen ambiente, que te puedes fiar de él, que sabe comportarse en cualquier situación. Excelente. Me encanta. Excelente. O sea, Qué realidad. me parece un retrato muy fiel de este jugador y un adjetivo que hay que reivindicar, el adjetivo azpilicueto Mucho, mucho. en sus múltiples formas, que ahora ya sabéis que ya no están en As Audio, digo porque aquí compartimos muchos oyentes con ellos, que ahora están con la revista Libero haciendo un podcast que se titula Calma es fútbol, por si alguien los ha perdido de vista en los últimos meses, pues que les busque por... Bueno, y si no les han oído nunca, les invitamos a que lo hagan porque son dos tipos muy peculiares y, bueno, que todo lo que hacen es muy interesante. Pues nada, segunda ronda finalizada y nos queda un jugador a cada uno. Pablo, ¿cuál es el último tuyo? He tenido dudas entre dos jugadores, uno por lo que dice Patch, el naming, ¿no? Hombre, Yo iba, el que iba a coger, y luego te digo el que cojo finalmente, ¿no? El que iba a coger por el naming es Jesús Dulce, Ah, eh, correcto, correcto. Sí, sí, Logroñés. sí. Sí, sí, del sí. Logroñés. Era más bien un lateral derecho, correoso, pegajoso, más de barro, de mucho barro y que tuvo un partido que yo recuerdo muy cabrón contra el Madrid, que Madrid perdió 1-0 y hizo el partido del partido de su vida, ¿no? Y era, claro, un tipo que no parecía incluso de cara, ¿no? Parecía dulce, ¿no? Pero recordar que el que te ha marcado uno que se llama Dulce, como naming patch, estarás conmigo en que Sí, no, no. me parece maravilloso. Un defensa Inmejorable. que se llame Dulce es maravilloso, ¿no? Pero yo, salvando a Dulce, que lo tengo en mis entrañas, no puedo dejar aquí de pasar sin acordarme de mi adorado Paco Gémez con esa no melena, con ese pelo y ese salto y ese pequeño empujón en los saltos y ese marcaje a la costilla. Yo creo que ahí Paco sí que Sí. le dio todo. Y luego, lo que es Espera, curioso es que espera, luego... Pablo, guárdate el segundo, porque tengo una anécdota con Dulce. eh, Vale. como esto no lo oye, como no lo oye mi jefe en la SER, sabéis que, bueno, yo oigo mucho la radio y oigo todas las emisoras, no solo la mía. Y un día además estaba yendo, esta vez curiosamente estaba caminando hacia la cadena SER para hacer mi partido en español, pero iba oyendo la competencia. Y estaban haciendo eso que hacen a veces, que a veces es muy divertido en la COPE, estaban haciendo una alineación de nombres vinculados a la pastelería, al azúcar. Sí. Entonces todos los nombres eran apellidos de eso. Y no se acordaban de este. Y yo decía, joder, si y yo estaba yo solo diciendo, joder, no sé qué. Y le escribí, tengo el WhatsApp de Paco González y le dije, Paco, tenéis a Dulce del Logroñés de toda la vida, no sé qué. Y nada, y me hace gracia porque
porque me citó, me dijo, nos escribe Carlitos Marañón, mira, Carlitos Marañón, eso es influencia de Petón, creo. Carlitos Marañón nos escribe y le dice dulce, joder, ¿cómo no se nos ha ocurrido lo de los primeros? Claro, es que todo eran pasteles, la verdad que era muy divertido. El Sí. equipo que les salió, vaya. A ver, Dulce me Este pareció fue de los, un... o sea, fue el último, o sea, No, no, no te no se dijeron acordaban de nada en la Dulce. SER ese día, no, no te dijeron nada, ¿no? No, creo que ya no tienen esa figura, Del que espía a la competencia. la figura que tenía de la Morena, ¿no? Y que tendrían todos, ¿no? Por las Sí. noches oyendo el programa de la competencia, a ver, Claro, claro, claro. A ver Pasándole qué notas a dicen, ¿no? García y a De la Morena, ¿no? sí. Ya eso ya pasaba mejor vida. Pero bueno, ahí yo escucho todo y eso es verdad, ¿eh? O sea, que ahí escucho Onda Cero y escucho, o sea, que, que bueno, y si no les gusta, pues ¿qué le voy a hacer? Muy bien. Me parece muy correcto, porque es que, a ver, el espectro herciano es bastante amplio y hay gente que dice otras cosas, ¿no? Es que no te alimenta. ¿No? Y hay desconexiones de publicidad y hay mil cosas, vamos, o sea, que no hay Sí, razones no. así Sí, sí. tampoco por las que oigo una u otra, ¿no? Ujú. Sí. Sí. Yo en el caso de Dulce, es que además lo incluí en un poema que escribí Ya, so- poema sobre el Tato Abadía, ¿no? Que se llama Bueno, precisamente Abadía, ¿no? lo Que se lo clásico, dediqué a la ¿no? Cervantina, claro, sí. Sí. Pero hablando un poco de las pachangas, ¿no? Y decía que nosotros cuando jugamos las pachangas, en el fondo, no jugamos al fútbol que se juega ahora, ¿no? Yo creo que cuando salgo a jugar ahora, bueno, hoy no he jugado porque estoy con vosotros, hoy tendré que haber estado ahora jugando. Pero bueno, entonces yo en Carleto. el fondo creo que mis compañeros que están jugando, ellos creen que tienen 18, 19, 20 años, es decir, que están en 1990 o en 1991. Y el otro día en el césped artificial que están jugando empezó a llover, o sea, no se movió ni uno. O sea, no se movió ni uno. Estábamos los 14, y estaba cayendo en Córdoba las más grandes, pues de los 14 no nos movimos ni uno del campo. Claro que sí. Claro, estamos locos por jugar en eso, ¿no? Y entonces Dulce estaba en ese. Entonces metí a Dulce en un poema que ya me gustaría que lo supieran, pero bueno. Qué bueno. Pero ya te ¿no digo lo que tienes? ¿No lo tienes? ¿Lo tienes Aquí, No lo ahí? tengo, no tengo, lo sigo en Twitter, Tú pero sabes el no. upgrade, no, digo el poema. Sí, ¿Tienes? lo tengo por aquí, lo tengo por ahora lo El subo. upgrade que es para nosotros que leas un poema Pero hombre, no, en porque es muy saber largo, y ¿no? empatar, o sea, estábamos, a ver si, Bueno, si yo os leo una parte, por lo ¿no? menos la Una Solamente parte, una estrofa. parte, una parte. donde sale, ¿no? Eso. Donde sale Dulce. A ver Nos si lo. convertimos Espérate en que. página 2 ya. La página 2. Lo tengo aquí, ¿vale? Nada, que es lo sí, que sí, sí. es lo que le faltaba a un programa que ha hecho tanto por la cultura como el Ya nuestro, está, ¿no? joder. Y lo tengo Claro. aquí. Además está dedicado a vosotros, a los de la Cervantina. Mi poema dedicado a la Cervantina, que se llama, a ver, césped artificial, ¿no? Entonces digo, bueno, dice, lejos de las duchas, del olor a refle de esperillas rotas y camisetas sin nombre, del sonido de los tacos de aluminio y lejos de todo ello, Tato Abadía nos ofrece un Rioja y una tabla de quesos. Un hombre honrado, Abadía, como Dulce, como Dejan Markovic. Hombres duros que aprendieron el oficio en el barro del Plantío, de Ipurúa, de Francisco de la Era. Hombres capaces de jugarse los tobillos por salvar un saque de banda, que llamaban al mister de usted, que hablaban de Luis Aragonés como si fuera el profeta Isaías, que volvían a casa en autobús, con las costillas rotas, después de noches de hostal y de tute y de bocata de lomo con pimientos. Bueno, pues ahí está, el gran Dulce, Muy de acuerdo. Nos, que ha salido nos vemos fútbol reconocidos de los en ese 90. fútbol, Muy de acuerdo. Sí, sin duda. Y nuestra audiencia yo creo que Si también. no nos premia YouTube, esto es un sistema que no funciona. Bueno, esto bueno, está ya ves podrido. tú. Esto está arreglado. Esto está podrido. Pero bueno, pues nada, fenomenal. Oye, Patch, léenos tú también algo que hayas escrito. Pues no sé qué queréis que os lea. ¿Alguna campaña que he hecho últimamente? Mejor que no, que yo sé en qué has estado y Y mejor que no, no mejor que interesa, no, ¿no? mejor que no. Bueno, simplemente que hemos vuelto a ganar. ¿Has visto la peor parte de tu oficio? Probablemente. No, Las ¿qué últimas semanas, dices? ¿no? Que no, que ¿No? no, que no. No, no, no. Pero en ¿No? absoluto, vamos. Vale, vale. Pues quiero traer a colación,
pues un avanzado a su tiempo, ¿no? Don Rubén Osvaldo Panadero Díaz. Absolutamente a un hombre absolutamente avanzado porque cuando se llevaba esto del marcaje al hombre y tal, era la cosa, pues, lo que hemos hablado antes, ¿no? Del encimismo, ¿no? De tú a este te pegas a él y lo persigues y que no se mueva, ¿eh? Se va al vestuario a mear, tú vas con él. Ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, pues no, no es correcto esto, no es correcto esto, porque Panadero Díaz tenía una táctica distinta que le funcionaba con mucha habilidad, que era, tú muévete por donde quieras, que en el momento que pases por aquí te voy a dar una hostia, vas a salir, vas a dar 27 volteretas de campana. Y al final se le detiene igual que Sí, persiguiéndolo. O sea, sí, sí, muy sí. pensamiento muy avanzado a su tiempo, Se que gasta menos demostró, energía. que demostró en ese mitiquísimo vídeo del partido contra el Celtic de Glasgow que Johnston saliera andando por su propio pie de ese partido, o sea, me parece una cosa absolutamente milagrosa, ¿no? Y luego el naming, Panadero Díaz, si es que... Panadero. Y la dirección de arte, esa melena cortada como a mordiscos. Bueno, bueno, o sea, ¡buah! Espectacular todo, espectacular. Qué grande. Muy bien, yo me veo incapaz de añadir nada. Carleto, ¿vamos a tener hoy sección clasificación histórica o no la has podido preparar con la Semana Muy, Santa? muy, muy, muy sucintamente, básicamente Sucinta. todo ahora mismo se basa en el desastre que está siendo el Español y que la Real Sociedad, pues cuando parecía que nos las prometíamos tan felices, está a 8 puntos nada más Mm, y que tiene pinta, sí. tiene pinta de que si no se distraen un poco con la Copa Bueno, y... ojo al Getafe, no para la clasificación histórica, No, digo no, para Europa, ¿eh? fue Y increíble. la Real se mete a la Champions, tío, se mete quinta la Real, ¿eh? Bueno, Sí. Celta, Real, ¿no? Me digo Está yo Yo abierto. que creo que con es... la Copa igual levantan un poco el pie en el Puede ser, acelerador, Sí, el Celta con ¿no? la Europa League. O sí. Sí, sea que es el momento de Don José. sí, 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 total. Increíble, vamos. Los fichajes estos que ha hecho el invierno parece que han funcionado, ¿no? Sí, sí, Tony Muñoz ha estado ahí. Esa foto de Tony con los cuatro jugadores que ha fichado, eso es historia pura. Te lo digo absolutamente en serio, Ujú. tío. Sí, Que me sí, parecen sí. cuatro menos Boselli, los dos tres, me parecen tres fichajazos, pero del carajo, vamos. Sí, Satriano, me parece fichajazo. sí. Vázquez me gusta menos, pero es un buen Satriano además delantero. nombrazo también, ¿eh? Y Un brazo, el central, Zaid Romero, es espectacular. Me parece un centralazo. Mucha gente lo llama Satriani. A Satriano. Satriani. Ah. Sí, he oído ya varios que le llaman así, Satriani. Oye, perdona, antes de ir con el jugador de Carleto, ha hablado Pablo de pachangas y hace mucho que no te preguntamos, Patch, por tu proyecto de la pachanga de Alcalá, ¿en qué momento está? Yo es Si, que ahora, si va a ver la luz próximamente o no. bueno, yo estoy ahora en una época prácticamente ya sumergido en el agnosticismo mediático. Ya. Entonces, creo que voy a pagar todo y me voy a retirar. Entonces, pero por falta de ofertas, ¿eh? O sea, que quiero decir que si ahora me viene a mí, como debería, Onda Cero con la talegada para que yo haga las noches con Sí. la pachanga, pues de Alcalá, pues por supuesto que nos metemos ahí, empezamos a reclutar. Yo siempre lo he dicho, ¿no? Que lo primero, por supuesto, Juan Antonio, a ver su disponibilidad. Y luego también, muy importante, contar con para mí los que son ahora mismo las personas claves de los programas de radio modernos de la noche, ¿no? Que son los Déjame decirte, ¿no? ¿Cómo? Sí, estos locutores que cuando conectan con ellos, cuentan lo que tienen que contar y, bueno, algo más, déjame decirte que... Y el déjame decirte es siempre una basura, pero intergaláctica. O sea, interés menos 14. Entonces, para mí esas personas son claves y tengo Antoñito, ¿no? varias candidatas. Varias. Antoñito Ruiz es muy de... Que Muy, 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 déjame muy. decirte, Patch, A ver, Eso es. que hay una cosa peor. Hay una cosa peor, porque, que Sí. es cuando el presentador del programa dice, fulanito, ¿algo más? Y dicen, no, solo añadir, di que sí. Es que siempre a ver, dicen a que ver. no y luego añaden algo. Pues di que sí, Exacto, exacto. ¿no? Y si no dicen eso, dicen, déjame decirte que... Déjame Claro, decirte. claro. Si no les Que preguntan, mañana el déjame decirte. Atleti se concentra a las 12:30 en la Plaza Castilla. Pues déjame decirte que te podías haber callado.
Luego, otra cosa a la que asisto con una gran preocupación, que es que, por ejemplo, hoy que estamos grabando el lunes, ¿no? Digo porque me ha pasado, yo lo he sufrido hoy en mis propias carnes, que es que te llamas para que venga alguien, en este caso del seguro de casa, porque has tenido unos desperfectos en la vivienda, y te dicen, irá ahí el jueves que viene, el día 16. Dicen, vamos a ver, estamos al lunes 6, el Claro. jueves que viene es 9, no es 16. Usted me está diciendo dentro de Es que, claro, asumen que es como el jueves de la semana que viene, Claro. pero no el jueves que viene. Entonces, Patch, a mí esto por las noches, No, o sea, creo que estamos perdiendo la precisión. muy peligroso, Lo muy llevo peligroso. mal. Muy La pachanga de peligroso. Alcalá tiene que salir adelante de todas, todas. Nosotros denunciaríamos todo en la pachanga, ¿eh? Sí, sí, Nosotros sí. no estamos, en la pachanga no estamos casados con nadie, ¿eh? Ni respondemos a los poderes, ni nada de No, esto. O no, sea, no. esto sería así. Y por eso nos tienen miedo. Esto es todo, amigo. Porque una vez más está todo podrido. Está todo podrido, es así. Está todo podrido. Sí, ya ves. Bueno, Tendría Carleto, yo lo tú. de la sotana en la pachanga. Esta noche estaría abriendo con los de la sotana, los cuatro puestos ahí o los que sean. Si son cuatro, cinco o tres, la verdad. Les Pero darías una sección, a lo mejor, tipo de Americans, a la sotana, a los de la sotana. a la sotana, uf, me va a costar, esa me va a costar, ¿eh? Pero vamos, yo por el pluralismo, desde luego que sí. Muy bien. Muy bien. Pues nada, Carleto, ¿cuál es tu último jugador? Bueno, yo como siempre ya, Pablo ya casi me ha copiado. Yo como siempre tengo que hacer un pupurrí final, sobre todo porque yo esta idea de hablar de defensas, marcadores y tal, lo primero que me viene a la cabeza de verdad, y aquí es donde estamos los cine heridos y fútbol heridos, es al marcador de Todo el mundo es bueno de Manolo Summers. O sea, ese hombre que va atacando a los transeúntes y diciéndoles, soy el marcador, que no sé, esa joya de la cinematografía patria. Pero ¿cómo se atrevieron a decir que eso eran concesiones a la cámara oculta, Nah. concesiones ¿qué le llamaban a Summers? Le dijeron que eran concesiones a la taquilla y bueno, a la comercialidad, para la peor comercialidad y tal. Pero si ya había hecho, ¿no? Ya había hecho la niña de luto, que no necesita hacer más, ¿no? Ese hombre. Así que ese Pero marcador, Pacha, además, yo creo que ese humor es Ah, inmejorable. inmejorable, inmejorable. el Sí, susto sí. que se pegaba la gente con el tío ahí, Sí. dando ahí cerca. Y no Nada, sé cómo tremendo. habrán envejecido esas películas. Yo Mal. hace Mal, pero, eones que no las pero veo. mejor que otras. Nosotros Pero hicimos mejor que- en la Filmoteca hicimos el ciclo completo de Summer y yo una de las decepciones peores que me he llevado porque él tiene origen, tiene familia en Córdoba, tiene en la ciudad de Córdoba, donde está la Filmoteca de Andalucía, donde yo trabajo. Y pusimos Todo el mundo es bueno, pusimos Sufre Mamón. O sea, que decir que algunos filmotecarios de los antiguos nos iban a matar por poner Sufre Mamón, pero fue una película que en su momento fue reveladora y un taquillazo de puta madre, ¿no? Y pusimos Leña de Luto y todo eso. Y no sé, la gente le ha perdido el gusto por ese tipo de cine, pero yo sospecho y Carlos, yo creo que tú Pero igual, no sé ¿cuál de cómo ellos? O sea, las últimas sí, o sea, las últimas porque son malas, pero la niña de luto es estupenda. La niña de luto tampoco, es como decir, bueno, esa ya la hemos visto, ¿no? No, no Sí, has visto la niña de luto, la niña de luto no la has visto. Tú ves la niña de luto y va a ver una película sublime, ¿no? O como como el, la, sí, el, el corto la de los con el que inauguró la escuela de cine, ¿no? Pues el corto es pues una barbaridad, una de las Hola, ¿cómo cosas es más la de locas. que viven en Palma de Mallorca, o que van de vacaciones, que es una pareja que tiene un niño pequeño, que el hombre él Ujú. tiene. O sea, es modernísima esa película. Sí, pero y además son puntos de vista nuevos, son un momento de tiros de cámara de ese momento que no se hacía en ningún sitio, ¿no? O sea, era un visionario cuando se va a Estados Unidos a hacer la película de los gordos. Bueno, no sé, una cosa súper loca, ¿no? Sí, sí. Yo creo que en 7, 8, 10 años igual vuelve con más fuerza, ¿no? Pero ahora mismo es un cine que Hombre,
injustamente, ¿no? Está injustamente tratado para mí. Que no tenga que volver Vox para que se ponga de moda Summer. No, yo creo que seguro que se va a recuperar Era un poquito por... de derechas. Bueno, no lo sé, la niña de luto no es una No, hostia bueno, a todo a todo ese mundo, ¿no? Y se ríe y se pitorrea de todo ese sistema cultural español de los 60 que era una mierda, vamos. Y él, sí, pero de mayor ya se volcó un poco con ya, 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 derecha. ya, ya. No, pues simplemente que dentro de los que me acuerdo de eso, podemos hablar de Mangriñán, que era el que marcó a Di De Stéfano, Magriñán, ¿no? sí, Famoso sí. del Valencia, que además no era titular, no jugaba normalmente cuando Y le se lo marcó pusieron, ¿no? y ganaron en el Bernabéu el Valencia. Y os he hablado muchas veces que es que he estado con él en Barcelona y tengo que decirlo, de Fernando Molinos, que marcó a Cruyff, a Maradona y a Pelé con el español. Lo que pasa que era centrocampista, que esa es otra. Otro día hacemos centrocampistas marcadores, que esa es también, que esa Stoppers. también- Pero, pero sobre todo yo quiero recordar la maravilla de Johan Cruyff, ahora que se cumplen 10 años, de su muerte. Por cierto, me sentí un poco raro el otro día. Yo publiqué una columna sobre, absurda de las mías, sobre Johan. Y recordé que otro gran fan, o el gran fan de aquí es Patch, recordé que al buitre su ídolo era Cruyff, ¿no? Sí, Sí, Siendo señor. Sí, madridista a señor. muerte, su ídolo sí, era sí. Cruyff. Pues me hizo mucha gracia ver que Valdano ha escrito una columna estupenda sobre Johan y obviamente no me ha copiado, pero me ha hecho mucha gracia ver que se remitió a la misma anécdota, ¿no? Para recordar un poco cómo era de bueno de jugador, que le gustaba a Butragueño, que era el ídolo de Butragueño. Me gustó mucho. Pues una de Johan, yo creo que una de las genialidades mayores, con además un jugador que también hemos hablado mucho aquí, porque fue compañero de mi padre en el Sabadell, Manolo Sánchez Delgado, que era muy bueno desmarcándose, como sabéis. Era un tío que se desmarcaba estupendamente y en un partido contra el Barça, Johan se le ocurrió esa genialidad de decir, pues como es muy bueno desmarcándose, vamos a no marcarle. No va a tener marcaje. Así pues, que cunda el desconcierto o no sé qué hostias pasaría por su cabeza. Sí. Es una genialidad estupenda, ¿no? Yo es que esas Bueno, muy cosas bueno no sé, desmarcándose no sé si eran y no le vamos a geniales dar. o absolutamente estúpidas. Siempre tengo la duda. O sea, Sí, 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 sí. Cruyff era un Un poco genio, sí. pero tenía algunas cosas que cuestionables, ¿no? Es decir, Claro, claro. Pero bueno, con el tiempo yo creo que tiende a la genialidad. O sea, incluso la sí. No, tontería con puede tender a frases la genialidad. estupendas, sí, sí. Sí. Pues sí, sí. Así que me parece el mejor defensa del Barça, aunque tenía buenos marcadores aquel Barça, pero bueno. Totalmente. Bueno, yo voy a cerrar con un homenaje al primer saber empatar, porque en el primer programa comenzamos hablando de Tomás Reñones. Acuérdate, Carleto, auge, caída y auge de Tomás Reñones. Cañones. Auge, Bueno, caída y auge. Sí, porque ya sabéis que, bueno, llegó a ser alcalde de Marbella durante unos días, Sí, señor. Y llegó a estar tras en la la cárcel detención también. de su predecesora en el cargo. Estuvo también, como, bueno, como decías de Gallard, le condenaron a 5 años y 6 meses de prisión. Y pese a todo ello, en 2018 volvió al Atlético de Madrid con un cargo llamado Team Manager y es el que habla muchas veces antes de los partidos y representa institucionalmente al Atlético de Madrid. He buscado en el diario El Mundo, había un perfil de Tomás Reñones de todo esto de la Operación Malaya. Y dice, en la pieza decían que en el punto álgido de la corrupción en Marbella se vieron tantos excesos que la fiscalía le llegó a acusar de haber facturado casi 300.000 kilómetros por gastos de desplazamiento en 6 meses. 300.000 kilómetros en 6 meses, que es 300.000. el equivalente a 7 vueltas al mundo. bueno, a ver, tampoco pasa nada, ¿no? No sé. Y que luego él dijo que no eran 300.000 kilómetros, sino 300.000 pesetas. Ah, ya. Y añade el periódico que Que tampoco estaba tampoco mal está para mal. trabajar en una empresa municipal de deportes. Exacto. Claro. 300.000 300.000 Bueno, pesetas. pesetas de gasolina.
Ese no está mal Sí. tampoco. Y cito a Patch, ya para terminar, en aquel primer saber empatar, por si la gente quiere volver a darnos su clic, en el 1 por 0 1 laterales peores que secretario. Dijo Patch que el señor Reñones merecía todos sus respetos porque es una persona que hasta para hablar por Zoom con él te tienes que poner espinilleras. Yo, vamos, o sea, y lo mantengo, por supuesto. Voy a decir una maldad. A ver, si Tomás Reñones es el portavoz del Atlético de Madrid, o sea, no me digáis que en una peli, si fuera una película de gángsters, Sí, y sí, me sí. remito a Don Jesús, o sea, no me digáis que no es Tomás Reñones es el hombre que va a la cárcel por comerse lo que han hecho otros Sí, y que luego deciden, oye, vamos a este hombre, hay que darle un buen descanso. claro. Le ponen de lo que sea. Porque, pues, joder, ponle de otra cosa. No le pongas de portavoz, que es Sí, sí, obvio sí, que le estás sí. poniendo ahí por devolverle los favores, ¿no? O sea, es una interpretación, ¿eh? Pero, joder, habrá 77 cosas que no tenga que hablar si es que el pobre no se expresa bien. Como si el Madrid pone a Paco Bullo. Lo de Bullo sería peor, Carleton. Hostia. No, No pero sé, ¿eh? un poco parecidos, ¿no? Sí, sí. Bueno, siendo, a ver, es verdad que Tomás no es el mejor, pero es que lo de Bullo sería antológico, lo de Bullo, portavoz del Madrid. Oye, me gusta la idea, ¿eh? Lo Se veo, ¿eh? puede, Lo se veo. puede, se puede trabajar, sí, sí. Se puede El trabajar. buitre a Bullo. Butragueño Joder. tampoco era muy locuaz y aprendió a hablar para no decir nada, pero aprendió a hablar. Porque en su época de Tiempo tuvo, jugador ¿eh? ya sabemos cómo, ¿no? Las parodias eran bastante fieles a la realidad. Bueno, pues nada, hemos terminado la tercera ronda también y ahora llega el momento muy esperado de disfrutar con el rosco que nos ha preparado Patch. Ya estoy viendo ahí alguna imagen. He echado de menos la de Marcos Llorente, disfrazado Sí, de crema. pues tienes razón, ¿eh? Sí, Pero sí. claro, cuando he hablado de Marcos Llorente me he fijado en el rosco, digo, a ver si se lo voy a reventar, pero he visto que no estaba. No, pues tienes razón, que Es muy tuyo esa, ha sido un muy tuya. fallo lamentable, pero como estaba así medio de vacaciones, tampoco estaba atento, ¿eh? Las cosas como son. Bueno, todos los genios también tenéis derecho a Sí, de vez en cuando descansar un poco. sí. Bueno, vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar por, yo creo, por el asunto naming, el descubrimiento naming de estos días, que ha sido que el Mallorca ha renovado hasta el año 2030 al prometedor central juvenil Spencer de Bath. Que dices tú, hostia, tampoco es para tanto, Patch. No, no, es que de Bath se escribe D apóstrofe Bath. Entonces, ¿por qué hay una apóstrofe antes de una V o sea, no entiendo por qué? O sea, ¿cómo está construido esto? ¿Por qué esto es así? Al nivel de, ¿cómo era aquel? Guibarch. ¿Os Eso, acordáis o que sea, tenía una claro, apóstrofe Apóstrofe encima eso. del nombre? y nada detrás. Claro, pues aquí, ¿por qué de Bath? ¿Por qué es de apóstrofe Bath? ¿Por qué? Pero bueno, aquí Igual, os lo igual dejo es para un que le... nombre tipo como los de los youtubers, ¿no? Que no tiene Exacto, mucho sentido. exacto. Pero que, claro, pues si fuera arroba de Bath 1843, por ejemplo, pues tendría Claro. sentido. Bueno, pues que le sigamos, ¿eh? Porque tiene una pinta excelente. También excelente el plan de Bakambu y Piquel quedándose obligados en Congo a celebrar la clasificación para el Mundial y no viniendo a jugar un partido de liga. Yo eso lo flipo. De hecho, no sé si ha jugado hoy Zipenga, que Zipenga también, el del Castellón también estaba ahí en lo mismo. Y No sé si Sí, ha venga, jugado. sí, sí. también, también. También se ha Ah, quedado. También se ha quedado. me parece Me lo dijo acojonante Bruno esto. Alemán el otro día. Me parece acojonante, pero bueno, pero hostia, pero ¿qué hacéis? O sea, pero ¿esto cómo es posible? Y luego Pues que si hay salió que el ceder a tema. los jugadores, a las selecciones, esto me parece toda una mandanga. Vamos, Salió el tema. yo soy Manolo y Piqué este no vuelve a jugar, vamos, ni 30 segundos, te lo Hombre, digo ya ya. ves. Te Pues digo más, salió el tema. saco a Patch, Paul salió el Lozano tema. antes que a sacar a Charles Piqué. Madre Ya mía. ves. Salió el tema en la retransmisión del Betis español, como teníamos los dos equipos jugador y estaba Bruno Alemán también, estuvimos comentando, y estaba Benjamín. Y Benjamín, vamos.
lo de... ¿Qué creéis que dijo? Dijo, bueno, esto es muy normal. Y si Claro, no queremos Mm. entender que África es así, claro. el problema es Claro, nuestro. claro. El problema es nuestro. Sí, sí, sí. Y todos Qué nos fuerte. callamos, ¿eh? ¿Sabes? Lo Sí, dijo, sí, sí. fue como un... Así cayó como, vamos, como Pero un bloque de granito, la le verdad. pediríais perdón a Benjamín, ¿no? Por alguna ofensa anterior o algo, ¿no? Joder. Hombre, pero él, claro, con sus fiestas de cumpleaños, pues Increíble. es lógico. De Halloween, de Halloween. Ya era Increíble, de verdad. Qué maravilla. Bueno, uno de los momentos más lamentables que he visto últimamente en lo que es la publicidad, el advertising, en este caso, el cruce absolutamente absurdo en Birmingham con el tifo ese de los Peaky Blinders. Ah, ¿Lo habéis visto? Un no. tifo de los Peaky Blinders ¿Pero qué cojones es esto? Con personajes de la serie mezclados con jugadores. ¿Pero sois imbéciles o qué os pasa? Hostia, qué asco, macho, de Te quería verdad. preguntar por la campaña del Atlético de Madrid con Peaky Blinders también. Que imagino que habrás visto a Coque Resurrección. Te quería preguntar si hay algún futbolista menos creíble como miembro de esa banda que Coque Qué Resurrección. cosa, qué resurrección. Pues está ahí, ahí, está ahí. Me hubiera gustado bien también a Nahuel Molina, pero bueno, con Coque ya, Coque ya tiene Bueno, bastante. Nahuel Molina con los goles que está Con los marcando golazos que, últimamente, la que verdad mete, sí, que sí, sí, es puede que hacer es lo que otro, quiera, ¿eh? sí, sí, es otro jugador. Ojalá y que siga muchos años en el Atlético de Madrid, que Dios se lo guarde. Ojalá, ojalá. Muchos, muchos años. Luego también habrá que analizar el concepto Bastoni, ¿no? Eh, que la lió un poquito parda el otro día, ¿no? Sí, Con el Hostia. combinado italiano y que mereció un tuit muy acertado por parte de Diego Torres, se lo iba a ¿no? decir. ¿No? Hostia. Espectacular, ¿eh? O sea, Muy aprovechar el acertado. error de Bastoni para pegarle a Cubarsí. Cada tío, O sea, es Siempre. otro nivel. Eso es otro nivel, o sea, Venga por donde venga, a por Cubarsí. Sí, 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 sí. sí, es increíble, ¿eh? Diego Sí, Torres digo, en la pachanga Sí, sería claramente el relaño del partidazo. O sea, lo tendría ahí como gran estrella. sí. No, al no mancharle la tertulia al principio no le metería. No se Luego ya mezcla. no se para... mezcla, no se mezcla. Plato fuerte, sí. Sí. No, la verdad es que Todo, sí, es un gran jugador. Sí. Y luego, no sé si os pasa a vosotros, sois de estos... tú no, claro, Miguel, porque eres del Oviedo, pero los demás que somos personas normales, así del Madrid y tal, que a mí me pasa, ¿no? Llega un momento en el cual le tengo mucha fe a todo, y hay un momento en el que digo, venga, a tomar por culo, traspasaos todos. Bueno, yo ya he llegado a este momento de la temporada, y ya mis movidas son, por este orden, A ver, Rodrigo, sí, Camavinga, no por lo del otro día, que fue la actuación más penosa que he visto a un jugador vestido de blanco en muchos años, por antes. por antes. Una No, no, cosa. la verdad Sí. que la temporada es tremenda, ¿eh? Y luego, yo creo que hay que quitarse de medio a Don Killian, amigos. Y esto sé Sí. Bueno, que tú nunca quisiste que lo nunca fichara el quise Madrid, ¿eh? y tengo razón, pero no por las razones que yo creía, pero tengo razón. ¿Ah, sí? Por Sí, otras. sí. No, porque yo creo que es deportivamente. Con Vinicius se estorba, eso no va a funcionar nunca, y Vinicius es el mío, es el jugador del Madrid, Mbappé no. Entonces, por eso creo que hay que librarse de Mbappé. Pero bueno, Ya. es para otro programa. En cualquier caso, Camavinga me parece una cosa absolutamente lamentable. Está haciendo una temporada increíblemente mala. El otro día dio una exhibición, antes de esto que deja meter el gol al del Mallorca, que fue tal cual, es que no da un pase bien, es que es increíble, de verdad. Increíble. Bueno, en Pach, fin. es que además Camavinga tiene una cosa que es la que yo eh, solamente hay dos cosas en la vida que no soporto, que es la mentira y que no baje a defender. Son las dos cosas que no. Y eso para mí es definitivo. Yo se lo digo a mi hijo, digo, lo único que quiero en la vida es que no me mientas y que baje a defender. Correcto. Entender el concepto de bajar a defender en sentido amplio, ¿no? Sí, Bueno, sí. pues Está claro. Camavinga cumplía exactamente eso. O sea, nos miente como futbolista porque es una mentira de, o sea, un tipo, y luego pues, lo baja a defender esa jugada que es de bajar a defender Carleto. Yo me estaba escuchando, digo, si esto me pasa a mí en la Cervantina, o sea, o sea, Bueno, tú bueno, dejas bueno. que un tío llegue hasta la cocina, que se cruce todo el campo y que entre, bueno, esto qué polla, ¿eh? Tal No cual, puedo. tal cual. oye, y habéis llegado, Patch, es en paralelo este hastío y estas ganas de venderlos a todos
con de cara al partido de mañana, eh, pensar si es mejor que ya nos ganen 0-3 el Bayern o no. Eso, ¿no? No, O sea, porque es muy humano eso de decir, sí. mira, tío, nos vamos a Apocalipsis. ilusionar, tal, pero no, ¿no? No, Eso pero ya es yo otra cosa. reconozco que hago mañana el partido por la tele, por gol, y que no tengo argumento, o sea, no tengo discurso, o sea, ¿sabes? No sé qué voy a decir. Pues es que, ¿qué dices? No, es que el Madrid estando así, ¿qué va a hacer el Madrid? ¿Le van a meter 14? Fenomenal, pero es que luego el Madrid pasan Sí, sí. cosas, el Madrid pasan cosas, tío. Entonces, buah, es que es todo. Pero sí, sí, a mí me dan ganas de que se acabe la temporada. Yo sí tengo ganas de que se acabe la temporada. Eso sí me pasa. Sí me pasa. Otro que tiene ganas de que se acabe la temporada es, bueno, no, no, en realidad no. Sí, sí, porque creo que quiere que se acabe esta temporada para que empiece la siguiente, que es el concepto, no sé si habéis visto la historia de Pape Cheik, que es un canterano del Celta. Yo es que, honestamente, no me acordaba de él. Y solo tiene 28 años, ¿eh? Pero este tío es canterano del Celta, internacional por España en las inferiores, campeón de Europa sub-18, tal y que cual. Hizo, como pasa ahora en el fútbol de ahora, hizo media temporada buena con el Celta y el Olympique de Lyon puso una talegada y se lo llevó. Ah, ya, 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 ya. Pero es un jugador que no te quedas con él, porque es que lo has visto, no hay menos, ¿no? No te quedas con él. Y entonces, pues vino otra vez de vuelta cedido a Vigo, fue cedido luego a tres o cuatro equipos, estuvo en el Elche también. Y ya desapareció, hace 2 años que no jugaba porque por lo que se ve un representante suyo le engañó y vamos, le dejó sin nada y se tuvo que volver a Senegal para vender cosas e intentar salir del apuro y tal. Y ha vuelto a jugar ahora en un equipo de Preferente Riojana, en el Promesas, EDF se llama. Pues joder, este chaval, pues claro, nada que juegue, pues esperamos que vaya todos para arriba. Y entonces le han mandado un mensaje de La Fuente, porque de La Fuente le tuvo en la Ah, selección. qué Pero es un detalle. jugador del cual yo honestamente no me acordaba de él, tío. Y no hace tanto, tiene 28 años. No hace 10 años de esto, vamos, o 9 de que estaba en Celta en primer nivel. Y no, En el primer nivel, Maribel. en primer nivel Porque si Maribel. le manda un mensaje de la fuente, seguro que decía, espero que recuperes tu nivel, Maribel. Sí, 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 sí. Tío, ¿cómo ¿sabes? No sé si os pasa, ¿eh? Pero ostras, cuando te das cuenta de que has perdido una gran oportunidad, a mí me pasó el otro día en Cornellá, tío. Pero fue inmediato, tío. Fue que estaban presentando a la selección y tal. Y claro, dijeron, seleccionador Luis de la Fuente. Y todo, para haberme grabado a mí mismo mientras pasaba eso, tío. Pues sí, es verdad. Claro, tío, es que es una oportunidad. O sea, lo pensé, me eché mano al móvil nada más que pasó eso. Tío, me cago Ah, qué lento, tío, qué lento. O sea, Fíjate lo que podíamos haber monetizado ese clip, ¿eh? es que eso hubiera sido un viral, tío. Vamos, o sea. Bueno, un viral no tan potente como el que otro que está aquí cerrando no, cerrando he dejado lo luctuoso, casi cerrando el rosco, que es don Pedro Sánchez vestido con la camiseta de España para decir que somos 22 millones de no sé, De afiliados a la seguridad social. sí. Y sale con la camiseta de España con el 22 Pedro Sánchez, ¿eh? Muy bien Con lo traído. cual, Y muy bonita que es la camiseta. doy por asolar literaria, ¿no? Es la literaria, ¿no? es la literaria, sí, sí. Es la que queremos nosotros. La que quiere Que, la bueno, Cervantina. ¿para cuándo, no? ¿Para cuándo, no? Pues yo, como considero que don Pedro Sánchez es bastante don Carlos Saúl Menem, pues doy por finiquitadas nuestras oportunidades en el Mundial de este verano. Gracias a este gesto viral de nuestro amado, por otro lado, presidente, ¿no? Sí. Y cerrando el rosco, noticia luctuosa donde los haya, que se nos ha muerto Mijailov, Sí, el señor. hombre que demostró que las remontadas capilares son posibles, ¿no? Mm. Y pues duras noticias, ¿no? Qué peluquín, tío, qué bien puesto. Es que el peluquín de Mijailov, para mí, es momentos históricos de ese gran libro que tienes tras de ti, Miguel, El Mundial es para listos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Has visto cómo he hecho? Hombre, Muy cerrar el bien. círculo. Muy ¿Eh? bien. Estructura circular, siempre nos gusta. En saber y empatar. El peluquín no está en el libro, ¿no? Pues no me acuerdo si lo metí o Está no. el peine. En el fútbol es para listos, está el peine. Porque me tocaba a mí, ¿no? Ese capítulo. Ese sí, ese te tocaba a ti.
Pues yo, Está el peine, en el Fútbol es para listos está el peine de Stanley Matthews. está el peine de Stanley Matthews. Sí, sí, sí. Te tienes que leer el libro, Patch, está bastante bien. Como que no, como si os lo presenté y me lo tuve que leer en un PDF infecto porque la editorial no era capaz de mandarme un Es libro. verdad, es verdad. Oye, ya tienes libro en papel ya, ¿no? Te dimos. Tengo libro, me lo diste tú. Si no, Ahora, para seguir el tema, a San Jordi no iremos, pero vamos a ir a presentar los libros a Barcelona. Sí, sí, iremos. Bueno, yo a San Jordi voy, pero que no voy a firmar. Pero yo voy a Barcelona, sí. Y tendremos que hacer una presentación por allí, ¿no? sí, estaría. Sí, sí. El caso es que igual yo también voy, porque igual voy a la presentación del libro de mi padre. ¿Y se O sea, presenta un libro? esa va a ser la coña de todo esto. ¿Y se presenta un libro en San Jordi, tío? Sí. Sí, porque ponen en todo caso, a presentarlo no, o sea, que firmarán en la, sabes que el español pone su Ah, papeleta. vale. La Ok. presentación será otro día, sí, pero Ya, eso me ya refería. ya habrá libros, entonces ese día aprovecharán que irá mucha gente, sí. ¿Te apuestas a que nos ponen la presentación del padre Carleto el mismo día que la presentación del Mundial es para listos? Intentaremos que no. Que el mundial es para listos y que la guía poco práctica Bueno, del eso, fútbol español. que presentaremos los dos, por supuesto. El mejor libro de fútbol. Que no profundiza. Y en esta historia random no podemos olvidar a Mijailov, el portero de Bulgaria que estaba calvo en México 86 y apareció con un tremendo peluquín en Estados Unidos 94. No me teníais fe, cabrones, no me teníais fe. Pero aquí está Pacheco, ¿eh? Aquí está Pacheco, ¿eh?